El Dios sin rostro, por Robert Bloch. El hombre que estaba extendido en el potro empezó a quejarse, y cuando la palanca estrechó aún más el aparato, su quejido se convirtió en un penetrante alarido de dolor. «Ah, bueno», exclamó el doctor Carnotti, en tono satisfecho. «Parece que vamos a persuadirle». Luego se inclinó sobre el infeliz y le dijo: «Muy bien, Hassan. Creo que no necesitarás más estímulos, ¿eh? Dime, pues, ¿dónde se encuentra ese ídolo?» Hassan emitió entonces una serie de sonidos guturales, y el doctor Carnotti se vio obligado a arrodillarse a su lado para poder entender su embarrullado murmullo. Aquel conjunto de frases incoherentes duró unos 20 minutos, y después en el doctor se enderezó impresa en su semblante una expresión complacida para dirigirse a la única puerta del penumbroso recinto, mas no sin dirigir antes una elocuente seña al negro que manejaba la máquina del tormento. Seguidamente salió, en tanto que el verdugo asentía en silencio. Desenvainaba su afilado sable y lo alzaba sobre su cabeza, empuñado con ambas manos. Motivos sobrados tenía el doctor Carnotti para sentirse contento. Durante varios años había sido lo que vulgarmente se denomina un aventurero. Sus actividades comprendían diversos negocios, entre los que contaban el contrabando de objetos antiguos e incluso la trata de esclavos, nefando comercio que se desarrollaba en algunos puertos del Mar Rojo. Carnotti había llegado a Egipto muchos años atrás como miembro de una expedición arqueológica, de la que había sido expulsado por causas no muy bien conocidas, aunque se rumoreaba que tenían relación con un intento de robo de valiosas antigüedades. Después de su expulsión, nada se había sabido de él, hasta transcurridos varios años, en que apareció en El Cairo, al frente de su establecimiento del barrio indígena, donde había adquirido la turbia reputación de negociante sin escrúpulos que le acompañaba por donde quiera que fuese, así como cuantiosos beneficios financieros. Y la verdad era que Carnotti parecía hallarse muy satisfecho con las dos cosas. En la época en que comienza este relato tenía 45 años y mucha experiencia en asuntos reñidos con las leyes. Pese a lo que pudiera sugerir su apariencia vulgar, pues era de mediana estatura y gruesa complexión, poseía considerable energía y tesón, cualidades que le procuraban el respeto o el temor de los que con él se relacionaban, y que a veces le servían para encubrir su carácter solapado y ruin y su insaciable codicia. Ese ambicioso natural fue lo que le incitó a emprender aquella nueva aventura. Por lo general no era Carnotti demasiado crédulo. Por eso no le impresionaban las noticias que oía acerca de las pirámides perdidas en el desierto, tesoros enterrados o momias robadas. Prefería interesarse en cuestiones más remuneradas, como lo eran, por ejemplo, un alijo de alfombras, una partida de opio o un cargamento de mercancía. Pero sus últimos informes habían vuelto a suscitar su anterior interés por los objetos antiguos. No en vano había aprendido a distinguir las simples fábulas de las noticias fidedignas. Sabía que la mayor parte de los importantes descubrimientos realizados por los arqueólogos se habían originado de aquella forma, por un ligero comentario, captado al azar. Y la historia narrada por el desventurado Hassan tenía el sello inconfundible de la verosimilitud. Esta era la historia, referida brevemente. Un grupo de nómadas iba recorriendo una ruta secreta del desierto, apartada de las que siguen normalmente las caravanas. Al pasar por cierto lugar, los camelleros advirtieron una roca de forma extraña que afloraba a medias de la arena. Se detuvieron entonces para examinarla de cerca y realizaron un portentoso descubrimiento. Lo que sobresalía de la arena era la cabeza de una antigua estatua egipcia, adornada con la triple corona de una deidad. Ninguno de los nativos pudo reconocer aquella imagen tan bien conservada en las zonas del sur del desierto, y situada a más de 300 kilómetros del más cercano poblado. Ninguno había podido penetrar su insondable misterio, pero a todos resultó evidente su incalculable valor, como lo demostraron al señalar el sitio con dos grandes peñas, a fin de encontrarlo fácilmente, en caso de que volvieran por allí. A continuación, reanudaron la marcha, pues no tenían tiempo para desenterrar la estatua. Y cuando llegaron al término de su viaje, refirieron la historia, que poco después era oída por el doctor Carnotti, lo mismo que sucedía con todos los relatos procedentes de viajeros. Poco tardó Carnotti en apreciar el descubrimiento en su verdadero significado. Si se hubiera tratado de una historia relativa a algún tesoro, la habría considerado con más cautela y escepticismo. Pero un ídolo, eso era diferente. Recordaba los vagos indicios que habían dirigido a los primeros exploradores, a aquellos hombres que en el fondo no eran más que rapaces buscadores de riquezas, y comprendía que detrás de la estatua negra podía hallarse una fabulosa fortuna, mucho más valiosa para él que todos los tesoros de Egipto. Y si aquellos exploradores se habían enriquecido con sus descubrimientos,
¿por qué no podía enriquecerse él también? Suponiendo que el referido ídolo fuese totalmente desconocido como deidad, como parecía indicarlo el hecho de haber sido descubierto en tan apartadas regiones, su exhibición ocasionaría indescriptible interés y le abriría a él las puertas de la fama. Y además, tal vez pudiera convertirle en iniciador de un nuevo camino para las exploraciones arqueológicas. Dispuesto a realizar un intento, el Dr. Carnotti decidió obrar con las máximas precauciones a fin de no suscitar sospechas. Por eso se había abstenido de interrogar abiertamente a los camelleros árabes que habían efectuado el descubrimiento. En su lugar, 2 de sus hombres habían secuestrado al viejo Hassan, a quien tuvo que someter a tortura para obtener el relato completo. Hassan había estado presente en aquella ocasión, y aunque al principio se mostró renuente a contestar, los persuasivos métodos de Carnotti habían quebrantado al fin su resistencia. 2 días más tarde, y una vez situado en el mapa el punto en que se encontraba la estatua, el aventurero contrató a un reducido grupo de nativos y explicó a sus amistades que iba a emprender un viaje por el sur. Luego se procuró un intérprete digno de su confianza, se aprovisionó de víveres y agua para 6 días, pues tenía la intención de regresar por vía fluvial, y a la siguiente mañana se puso en marcha, al frente de la expedición, en la que figuraban varios camellos ligeros y un tiro de asnos que arrastraban una enorme y vacía carreta. La llegada al lugar indicado en el mapa se efectuó en la mañana del 4.º día de camino. Desde lo alto del camello en que iba montado, el Dr. Carnotti avistó las 2 enhiestas peñas citadas por Hassan y ordenó que se instalara allí mismo el campamento. A continuación, sin tener en cuenta el intenso calor ni conceder el más mínimo descanso a sus hombres, los llevó hasta las piedras para obligarles a que las retirasen. Segundos después, una múltiple exclamación de asombro y pavor brotó de las gargantas de los nativos al aparecer el remate de una negra y gigantesca corona, cada una de cuyas puntas mostraba complicados dibujos. Presa de creciente excitación, Carnotti se inclinó y examinó aquellas imágenes que representaban extraños monstruos sin cabeza, animales vestidos con túnicas y dioses egipcios enzarzados en combate con horribles demonios. Nada tenía de particular el hecho de que los nativos se sintieran consternados. Habían comenzado a susurrar en tono bajo, mientras que se apartaban de la estatua y de la inclinada figura de su jefe. Pero a este no le impresionaban las reacciones de sus hombres ni sus comentarios, entre los que le pareció haber oído mencionar a Nyarlathotep, así como algunas alusiones al emisario del diablo. Por eso, tras haber examinado las imágenes, volvió a dirigirse a los nativos y les ordenó que dieran comienzo a la excavación, para repetir luego la orden en torno a Premiador, mas sin ningún éxito, pues ninguno se mostró dispuesto a obedecer. Por último, el intérprete dio un paso al frente y se encaró con el efendi, a fin de hacerle saber lo siguiente: que ninguno de ellos tocaría la imagen de aquella deidad, y que al mismo tiempo le aconsejaban a él que no la tocase, para no incurrir en las iras del viejo dios, el dios secreto, que tal vez no hubiese oído mencionar nunca el efendi a Nyarlathotep. Era el dios de la resurrección, así como el mensajero negro de Carneter, y de acuerdo con cierta leyenda, un día habría de devolver la vida a los muertos, pero era necesario sustraerse a su maldición. Conforme escuchaba aquella perorata, el Dr. Carnotti iba sintiéndose cada vez más irritado. De pronto, interrumpió al que hablaba y volvió a ordenar a los nativos que empezaran el trabajo inmediatamente, y con objeto de dar énfasis a su orden, desenfundó sus 2 revólveres, mientras gritaba a voz de cuello que asumía la responsabilidad por aquella profanación y que nadie tenía nada que temer de un vulgar ídolo de piedra. Ante tales argumentos, pero más presumiblemente por la influencia de la vista de las armas, los nativos empezaron a cavar, aunque con la mirada apartada del ídolo. Al cabo de unas cuantas horas de trabajo, toda la estatua quedó al descubierto, y si la visión de su corona había impresionado tanto a los indígenas, no fue extraño que quedaran luego casi paralizados de espanto. Imposible parecía que aquella masa de piedra esculpida hubiera permanecido tanto tiempo enterrada. Su aspecto general infundía terror, a causa de la sensación de misterio inescrutable que producía su presencia en tan desolada inmensidad, así como el increíble estado de perfecta conservación en que se encontraba. Su forma evocaba la de una esfinge de regular tamaño, una esfinge con alas de buitre y cuerpo de hiena. Sus miembros estaban provistos de aguzadas garras, y sobre su cabeza antropomorfa descollaba la triple corona cuyos dibujos habían provocado el espanto de los nativos. No obstante, lo que más impresionante resultaba era la carencia de rostro de aquella pavorosa imagen. Era un dios sin rostro, el alado dios Nyarlathotep, el emisario poderoso, el que camina entre las estrellas, el señor del desierto. Ni qué decir que Carnotti no cabía en sí de puro gozo. Con sonrisa complacida miraba a aquel amplio espacio vacío, correspondiente al lugar que debía haber ocupado el rostro del ídolo, y abstraído como estaba con su entusiasmo, no prestó atención al constante murmullo de voces ni las miradas que los nativos le dirigían. No se enteró, por tanto, de lo que sus hombres estaban diciendo,
y más le habría valido interesarse en sus conversaciones porque aquellos hombres sabían, como lo sabe todo Egipto, que Nyarlathotep es también el dios del mal. Por eso siglos atrás sus templos y sus imágenes habían sido destruidos y sus adoradores condenados a muerte y ejecutados. Por eso se había prohibido su culto y se había borrado su nombre del libro de los muertos. Aquel dios maligno era el protector de los hechiceros y de la magia negra, y de acuerdo con la leyenda, había salido del desierto, y al desierto había vuelto. Luego los hombres habían empezado a adorar a otras divinidades menos ominosas, para terminar adorando a los dioses benéficos. Pero los que conocían la historia de Nyarlathotep afirmaban que al cabo de muchos años, y coincidiendo con extraños fenómenos, el terrible dios volvería a aparecer, procedente del desierto, sin que sus pasos dejaran huellas sobre la arena, como no fueran los cadáveres de los desdichados incrédulos que se atreviesen a mirarlo. Aquella leyenda se había difundido por Europa en tiempos de las cruzadas, transmitida por los que regresaban de tierras sarracenas. Y en los relatos referentes a la misma se aludía a la terrible deidad con diversos nombres, entre los que figuraba el de emisario de Asmodeo y hombre negro. También se refería a Nyarlathotep el libro de Eibon, si bien en forma indirecta, porque en los tiempos en que fue escrito no se permitía su culto. Aquella leyenda había perdurado a lo largo de los siglos, y los nativos que acompañaban a Carnoti la conocían, aunque de modo impreciso e incompleto. En consecuencia, al advertir la corona de la estatua, se sintieron sobrecogidos y decidieron huir, alejarse de aquel lugar maldito, y cuanto antes. Por su parte, Carnoti no hacía ningún caso de la excitación que dominaba a sus hombres, a los que consideraba estúpidos por demás. No le interesaba en absoluto lo que pudiesen comentar. Lo único que le importaba era lo que habría que hacer al día siguiente, colocar la estatua en el carro y volver a la orilla del Nilo, para embarcarla allí. Entonces empezaría su triunfo. Entonces reconocerían los funcionarios egipcios su indudable perspicacia en materia de investigaciones arqueológicas. Sabía que le llamarían charlatán, tramposo, aventurero, impostor y otras cosas por el estilo, y se regocijaba al pensar en el cambio que iba a operarse en los que hasta entonces habían sido sus detractores. Buena lección para todos aquellos imbéciles. En cuanto a la maldición inherente a la leyenda, bueno, tonterías, sin dudas. ¿Qué era lo que estaba diciendo en aquel momento el idiota del intérprete con melodramática entonación? Nyarlathotep es el negro mensajero de Kemeter, procedente del desierto. Camina sobre las ardientes arenas y sigue a su presa, inexorablemente, a través de todo el mundo, que es dominio suyo. Tonterías, pensó el doctor Carnoti. Como todas las leyendas egipcias, estatuas de personas con cabezas de animales, faraones que mandaban construir pirámides para conservar momias. Sí, él conocía bastantes historias relativas a maldiciones, a exploradores que habían muerto misteriosamente al entrar en una tumba que acababan de profanar. No le extrañaba, así, que aquellos pobres nativos se sintieran tan alarmados, pero a pesar de su alarma, tendrían que obedecerle y cargar el ídolo en el carro, aunque tuviera que disparar sobre ellos. Poco después, en el interior de su tienda, el aventurero se dispuso a comer con toda tranquilidad. Luego se acostaría a fin de levantarse muy temprano, porque a la mañana siguiente... Carnoti se despertó sobresaltado, con la impresión de que solo había dormido un par de horas. Aún era de noche, y no se oía ni un solo rumor en el campamento. De la lejanía llegó a oídos de Carnoti el agorero aullido de un chacal, pero a continuación, completo silencio. Extrañado, el aventurero se levantó y fue hasta la abertura de la tienda, e inmediatamente empezó a desgranar una serie de airadas imprecaciones. El campamento había desaparecido. Apagados los fuegos, hombres, animales y carro fuera de la vista, solo quedaba Carnoti en medio de aquella desierta inmensidad. Y lo peor de todo era que lo habían dejado sin comida ni agua, solo, completamente abandonado, rodeado por mares de arena y rocas, sumido en un mundo de silencio. Silencio ominoso, como el de las tumbas, como el de los sarcófagos en que yacían las momias, condenadas a eterna inmovilidad. De pronto, Carnoti notó una especie de escalofrío al recordar las palabras de los nativos. Nyarlathotep, la venganza del dios del desierto. Pero enseguida desechó sus temores y se preparó para obrar de modo razonable. ¿Qué podía hacer un hombre en semejante situación? Intentar un único recurso, el de tratar de llegar a un punto habitado. Claro que para ello debía caminar sin descanso, día y noche, quizá durante varios días, sin comer ni beber, y el tórrido sol del mediodía. Con un esfuerzo dominó su alterada imaginación y se aprestó a emprender inmediatamente la marcha, en dirección al norte, como era lógico.
y al recordar lo que había dicho el intérprete en la tarde anterior, al indicar que la estatua miraba al norte, fue hasta la excavación, pero solo para recibir allí otra sorpresa. Antes de marcharse, los nativos habían vuelto a cubrir con arena al ídolo, de modo que no podía averiguarse hacia qué punto estaba orientado. Para colmo de desdichas, unas nubes ocultaban por completo el firmamento, impidiendo también la orientación por medio de las estrellas. Presa de intenso furor, Carnotti maldijo entre dientes a aquellos nativos y empezó a caminar sin rumbo, impresa en su mente una sola idea, la de no cejar su empeño. Debía aprovechar las horas de la noche para recorrer la mayor distancia posible de incierto camino, para alejarse cada vez más de su solitaria tienda, que allí quedaba como mudo testigo de la empresa, pero a pesar de que trató de olvidarse del dios perseguidor, no lo consiguió. No podía negar que había violado un lugar sagrado, y de acuerdo con la leyenda, la maldición de Nyarlathotep habría de alcanzarle, aunque fuera a refugiarse en el otro extremo del planeta. Horas después, las arenas del desierto adquirieron un matiz morado, que poco a poco fue transformándose en violeta, y luego en rosado, como anuncio del amanecer, pero Carnotti no se dio cuenta de tan bello fenómeno, porque estaba profundamente dormido. Sus fuerzas le habían abandonado mucho antes de lo que había previsto, y allí se encontraba en aquel momento, junto al comienzo de una pequeña ondulación del terreno. Se despertó al notar en su rostro la caricia de los primeros rayos solares, y en su extraviada mirada se traslucía el horror de la pesadilla que acababa de conturbar su sueño. El dios sin rostro avanzaba detrás suyo, sin apresurarse, como si estuviera seguro de que tarde o temprano le alcanzaría. Y él corría y corría hasta que sus pies se negaban a soportarle, mientras la espantosa deidad se le aproximaba. Carnotti se puso de rodillas y exhaló un suspiro, antes de levantarse y mirar en todas direcciones. Luego reanudó la marcha trabajosamente, hundiendo los pies en la arena, inclinada la cabeza hacia abajo. A su pesar, volvían a torturarle las imágenes de su pasado sueño. Veía otra vez al monstruoso ídolo negro, con su majestuoso porte, con su cabeza desprovista de rostro, siguiéndole sin descanso, y ni el intenso calor del sol africano lograba distraerle de sus negros pensamientos. A eso del mediodía se decidió a volverse a medias para mirar hacia atrás, y se quedó aterrado, al ver allí, en la cumbre de una colina, la amenazadora figura del ídolo, pero esta vez con rostro, en el que lucían como brasas dos ojos que le miraban. Aquello fue lo último que vio Carnotti, antes de caer sin sentido. Cuando se despertó, el sol brillaba en todo su esplendor, como si quisiera incendiar la bóveda celeste. Empapado en sudor, el aventurero abrió los ojos, a la par que se sentía aliviado al hallarse aún con vida. Luego se puso en pie y dio unos pasos vacilantes, mientras volvía a desazonarle el tormento de la sed. Y como le cegaba el resplandor solar, como los demonios de la locura empezaban a danzar en su aturdida mente, empezó a caminar de modo maquinal, apretados los párpados sin más interés que el de seguir alejándose del último lugar en que había estado. Tal vez le sonriera la suerte después de todo. Tal vez coincidiese en su camino con alguna caravana, a pesar de que se encontraba en una zona no frecuentada por los viajeros del desierto. Horas después, una chispa de lucidez le obligó a pararse en seco. ¿Cómo era posible que se hubiese olvidado? El sol, aquel sol radiante que estaba chicharrando, le podía haberle indicado la ruta hacia el norte, si no hubiera estado tan extenuado en la tarde anterior. Pero esta vez no ocurriría lo mismo. Esta vez, cuando llegara el momento del ocaso, el sol le indicaría en dónde se encontraba el oeste, y entonces, bien orientado, continuaría caminando hacia el norte, sin riesgo de extravío. Aquel día no parecía que fuera a tener fin. Horas y horas de calor abrasador, horas y más horas de constante caminar sobre ardientes arenas, frente a un horizonte que nunca cambiaba, y sin la distracción que podría proporcionarle un espejismo, pese a su engañosa apariencia. Porque ni una sola sombra se veía en muchos kilómetros a la redonda, ni una sola sombra que alterase la monotonía de aquella inmensa extensión arenosa. ¿Ni una sola sombra? Entonces, ¿qué era aquello que estaba allá, en la cima de una pequeña ondulación? Aquello que se movía sobre la sinuosa línea que habían dejado sus pies. ¿Alguna alucinación? Carnotti se estremeció, enfrentando la horrenda realidad. Una sombra que avanzaba sobre sus huellas, que le perseguiría hasta el fin. Todos se lo habían advertido. Los nativos, el intérprete y el desventurado Hassan, antes de morir en la sala de tortura. Y la leyenda le atormentaba en aquel momento. La leyenda de Nyarlathotep, el señor del desierto, cuya aterradora figura aparecía sobre aquella loma. Maldiciendo su destino, Carnotti echó a correr. ¿Por qué habría tocado aquella estatua?
¿Por qué se habría mofado ante los nativos de modo tan irreverente? Se propuso entonces no volver nunca más al lugar en que se hallaba el ídolo, renunciar a sus sueños de riqueza y seguir corriendo, aunque sus pies estuvieran llagados, aunque fuese cortándosele el resuello. A pesar de que sus ojos iban quedándose sin vista, porque no podía explicar de otra forma el extraño fenómeno que estaba sucediendo. Aquellas estatuas, aquellas imágenes que de pronto habían surgido ante él, cual si trataran de cortarle el paso, ¿serían efecto de su turbulenta fantasía? Algunas estaban de pie, mirándole con aire impasible. Otras aparecían en diversas actitudes, amenazadoras, como si se dispusieran a arrojarse sobre él para despedazarle. Y todas carecían de rostro, todas mostraban un hueco vacío donde debía haber tenido la cara. Fueron pasando así las horas aquella tarde, y llegó la puesta del sol, y se encendieron en el cielo las estrellas, sin que Carnoti tuviera noción del tiempo que transcurría ni de su propio cansancio. La sombra de Nyarlathotep continuaba a su saga, dirigiéndole, al parecer, en una determinada dirección, hasta que de modo imprevisto se detuvo bruscamente y exhaló un gemido. Había llegado a la cumbre de una loma, y allí, frente a él, podía ver la tienda y los restos del campamento, tal como los había dejado en la noche anterior, o en la anterior a esta. ¿Qué importancia tenían 24 horas comparadas con la eternidad? Entonces no dudó más. Resignado, en medio de su locura, empezó a correr en dirección a las dos peñas que marcaban el sitio en que estaba el ídolo. Y entonces, también, sucedió lo que había estado temiendo, el espantoso acto final de su tragedia. Con una especie de trueno, las arenas que rodeaban a las peñas empezaron a deslizarse hacia él, al tiempo que la enterrada estatua ascendía sobre un alto pedestal, iluminado por la claridad de la luna, para quedar elevada, para que los brillantes ojos que lucían a través de la abertura de su rostro se clavasen en la figura del extenuado caminante. No le importaba ya a este el final de su aventura. Antes, al contrario, deseaba que se cumpliese el castigo para dejar de sufrir. Alzó entonces la vista hacia la espantosa estatua, que desplegó sus alas, antes de volver a hundirse en las arenas con horrísono fragor. Nada quedó sobre la superficie de aquel lugar del desierto, a excepción de una cabeza humana que se movía débilmente, mientras el cuerpo unido a la misma pugnaba por librarse de la movediza arena que lo aprisionaba. Brotaban de sus labios airadas impresiones, que poco a poco se convirtieron en angustiosos lamentos, para acabar con una sola palabra, musitada en tono trémulo: Nyarlathotep. Cuando llegó la mañana, Carnoti seguía con vida. Luego, los rayos del sol fueron calentándole el cerebro cada vez más intensamente, acentuándole el horror de su agonía. Pero no por mucho tiempo, porque poco después del mediodía, y como atraídos por una fuerza sobrenatural, los buitres que habían estado volando en círculo alrededor de aquel lugar empezaron a descender lentamente para rematar la venganza de Nyarlathotep, el dios sin rostro, señor del desierto. Cuaderno encontrado en una casa deshabitada, por Robert Bloch. Ante todo quiero afirmar que yo no he hecho nunca nada malo, a nadie. No tienen ningún derecho a encerrarme aquí, sean quienes fueren, y no tienen ningún motivo para hacer lo que presiento que van a hacer. Creo que no tardarán en entrar, porque hace ya mucho tiempo que se han marchado. Supongo que estarán excavando en el pozo viejo. He oído que buscan una entrada, no una entrada normal, por supuesto, sino algo distinto. Tengo una idea concreta de lo que pretenden, y estoy asustado. Esos sueños sobre el ser negro que era como un árbol que andaba por los bosques y echaba las raíces en un determinado lugar para ponerse a rezar con todas aquellas bocas, a rezar a ese viejo dios de debajo del suelo. No sé de dónde saqué la idea de cómo rezaba, pegando sus bocas al suelo. Tal vez porque vi el limo verde, o es que lo presencié en realidad. Nunca volví a aquel lugar a mirar. Tal vez no eran más que figuraciones mías, la historia de los druidas y ellos, y la voz que decía Shoggoth, y todo lo demás. Pero entonces, ¿dónde estaban primo Osborne y tío Fred? ¿Y qué asustó al caballo para venir de esa forma y morirse al día siguiente? Los pensamientos me seguían dando vueltas y más vueltas en la cabeza, cada uno expulsando al otro. Pero todo lo que sabía es que no estaríamos aquí la noche del 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, porque la noche del 31 de octubre caía en jueves, y Cap Pritchett vendría y podríamos irnos al pueblo con él.
La noche antes hice que tía Lucy recogiera unas cuantas cosas y lo dejaríamos todo preparado, y entonces me eché a dormir. No hubo ruidos y por primera vez me sentí un poco mejor, solo que volvieron los sueños. Soñé que un puñado de hombres venían en la noche y entraban por la ventana de la habitación donde dormía tía Lucy y la sujetaban. La ataban y se la llevaban en silencio, a oscuras, porque tenían ojos de gato y no necesitaban luz para ver. El sueño me asustó tanto que me desperté cuando ya despuntaba el día. Bajé corriendo a buscar a tía Lucy. Había desaparecido. La ventana estaba abierta de par en par, como en mi sueño, y había algunas mantas desgarradas. El suelo estaba duro, fuera de la ventana, y no vi huellas de pies ni nada, pero había desaparecido. Creo que grité entonces. Es difícil recordar lo que hice a continuación. No quise desayunar. Salí gritando «¡Tía Lucy!» sin esperar ninguna respuesta. Fui al granero y encontré la puerta abierta y que las vacas habían desaparecido. Vi una huella o dos que se dirigían al camino, pero no me pareció prudente seguirlas. Poco después fui al pozo y entonces grité otra vez, porque el agua estaba verdosa de limo en el nuevo, igual que el agua del viejo. Cuando vi aquello supe que estaba en lo cierto. Debieron de venir ellos por la noche y ya no trataron de ocultar sus fechorías, porque estaban seguros de las cosas. Esta era la noche del 31 de octubre, víspera de Todos los Santos. Tenía que marcharme de aquí. Ellos vigilaban y esperaban, y no podía confiar en que Cap Pritchett apareciese esta tarde. Tenía que bajar al camino, así que era mejor que me fuera ahora, por la mañana, mientras había luz para llegar al pueblo. Me puse a revolver y encontré un poco de dinero en el cajón de la mesa de tío Fred y la carta de primo Osborne, con el remitente de Kingsport, desde donde escribió. Ahí es donde yo habría ido después de contar a la gente lo sucedido. Debo tener familia allí. Me preguntaba si me creerían en el pueblo cuando les contara la forma en que tío Fred había desaparecido, y tía Lucy y el robo del ganado para un sacrificio y lo del limo verde en el pozo donde algún animal se había parado a beber. Me preguntaba si se enterarían de los tambores y las fogatas que habría en los montes esta noche, y si formarían una partida y vendrían esta noche para tratar de atraparlos a todos ellos, y a lo que se proponían hacer salir de la tierra. Me preguntaba si sabrían qué era un Shoggoth. Bueno, tanto si iban a venir como si no, yo no iba a quedarme a averiguarlo. Así que hice mi pequeña maleta y me dispuse a marcharme. Debía ser alrededor de mediodía y todo estaba tranquilo. Fui a la puerta y salí sin molestarme en cerrarla con llave después. ¿Para qué? Si no había nadie en muchos kilómetros a la redonda. Entonces oí el ruido abajo en el camino. Era ruido de pasos. Alguien venía por el camino, exactamente por la curva. Me quedé quieto un minuto, esperando a ver, esperando para echar a correr. Entonces apareció. Era alto y delgado, y se parecía un poco a tío Fred, solo que mucho más joven y sin barba, y vestía una especie de traje elegante como de ciudad y un sombrero de copa. Sonrió al verme y vino hacia mí como si me conociera. «Hola, Willy», dijo. Yo no dije nada, estaba muy confundido. «¿No me conoces?», dijo. «Soy primo Osborne, tu primo Frank». Me tendió la mano para estrecharme. «Pero supongo que no te acuerdas de mí, ¿verdad? La última vez que te vi eras solo un bebé». «¿Pero no tenías que venir la semana pasada?», dije. «Te esperábamos el 25». «¿No recibieron mi telegrama?», preguntó. Negué con la cabeza. «Nosotros no recibimos nada, aparte del correo que nos traen los jueves. A lo mejor está en la estación». Primo Osborne hizo una mueca. «Están bastante lejos del bullicio, desde luego. En este mediodía no había nadie en la estación. Esperé a Fred para que me recogiera en su calesa. Así no habría hecho todo el camino, pero no tuve suerte». «¿Hiciste a pie todo el camino?», pregunté. «Desde luego». «¿Y viniste en tren?». Primo Osborne asintió. «Entonces, ¿dónde está tu maleta?». «Ah, la he dejado en el apeadero», me dijo. «Está demasiado lejos para traerla en la mano. Pensé que Fred podía llevarme en su calesa para recogerla». Notó mi equipaje por primera vez. «Pero... un momento, ¿a dónde vas con esa maleta, hijo?». Bueno, no me quedaba otro remedio que contarle todo lo que había sucedido, así que le dije que fuéramos a la casa a sentarnos y se lo explicaría. Volvimos y él preparó un poco de café y yo hice un par de bocadillos y comimos, y entonces le conté que tío Fred había ido al apeadero y no había vuelto, y lo del caballo y lo que le ocurrió a tía Lucy. Me callé lo que me pasó a mí en el bosque, naturalmente, y ni siquiera le insinué lo de ellos, pero le dije que estaba asustado y que me disponía a irme hoy mismo antes de que oscureciese. Primo Osborne me escuchaba.
Asentía y no decía nada ni me interrumpía. Así que por eso tenemos que irnos de aquí. Primo Osborn se levantó. Puede que tengas razón, Willy, dijo, pero no dejes correr demasiado la imaginación, hijo. Trata de separar los hechos de las fantasías. Tus tíos han desaparecido, eso es un hecho. Pero esa otra tontería sobre los seres de los bosques que vienen por ti, eso es fantasía. Me recuerda a todas aquellas estupideces que contaban en casa, en Arkham. Y por alguna razón me lo recuerdan más en este tiempo, ya que es 31 de octubre. Porque cuando me marché... Perdona, primo Osborn, dije, ¿no vives en Kingsport? Pues claro, me contestó, pero antes vivía en Arkham, y conozco a la gente de por aquí. No me extraña que te asusten los bosques y que imagines cosas. De hecho, admiro tu valentía. Para tus 12 años te has portado con mucha sensatez. Entonces pongámonos en camino, dije. Son casi las 2 y lo más prudente es que nos vayamos si queremos llegar al pueblo antes de la puesta del sol. Aún no, hijo, dijo primo Osborn. No me iré tranquilo sin antes echar una ojeada y ver qué podemos averiguar sobre este misterio. Al fin y al cabo, debes comprender que no podemos marcharnos al pueblo y contarle al sheriff cualquier disparate sobre extrañas criaturas de los bosques que vinieron y se llevaron a tus tíos. La gente sensata no cree en esas cosas. Podrían pensar que estoy mintiendo y se reirían de mí. Podrían creer que has tenido algo que ver con... bueno, la desaparición de tus tíos. ¡Por favor!, dije. ¡Vámonos ahora mismo!, negó con la cabeza. No dije nada más. Podía haberle dicho un montón de cosas, lo que había soñado y oído y visto y lo que sabía, pero pensé que no serviría de nada. Además, había cosas que yo no quería decirle ahora que había hablado con él. Me sentí asustado otra vez. Primero dijo que era de Arkham y luego, cuando le pregunté, me dijo que era de Kingsport, pero a mí me sonaba a mentira. Luego dijo algo sobre que yo tenía miedo en los bosques, pero ¿cómo podía saber eso él? Yo no le había contado ese detalle. Si quieren saber qué es lo que pensaba yo de verdad, pensaba que tal vez no era primo Osborn. Y si no era él, entonces, ¿quién era? Me puse de pie y me dirigí al vestíbulo. ¿A dónde vas, hijo?, preguntó. Afuera. Iré contigo. Con toda seguridad me vigilaba. No iba a perderme de vista. Vino a mí y me tomó del brazo amistosamente, pero yo no podía soltarme. Se pegó a mi lado. Sabía que yo me proponía echar a correr. ¿Qué podía hacer? Estaba a solas en la casa del bosque con este hombre, y de cara a la noche, víspera de Todos los Santos, y ellos aguardando afuera. Salimos y noté que ya empezaba a oscurecer, aún en plena tarde. Las nubes habían ocultado el sol, y el viento agitaba los árboles de forma que alargaban las ramas como si trataran de retenerme. Hacían un ruido susurrante, como si cuchichearan cosas sobre mí, y él levantó la vista como para mirarlos y escucharlos. A lo mejor comprendía lo que decían, a lo mejor le estaban dando órdenes. Luego casi me eché a reír porque se puso a escuchar algo, y yo lo oí también. Era un golpear en el camino. ¡Caprichet!, dije. ¡Es el cartero! ¡Ahora podemos irnos al pueblo en su calesa! Deja que hable con él, dijo. Y sobre tus tíos, no hay por qué alarmarle, y no vamos a armar un escándalo, ¿no te parece? Corre adentro. Pero primo Osborn, dije, tenemos que decir la verdad. Pues claro que sí, hijo, pero eso es cosa de mayores. Ahora corre, ya te llamaré. Hablaba con mucha amabilidad y hasta sonrió, pero de todos modos me llevó a la fuerza hasta el porche y me metió en la casa y cerró con un portazo. Me quedé en el vestíbulo a oscuras y pude oír a Caprichet llamarle y que él subía a la calesa y hablaba. Y luego oí un murmullo muy bajo. Miré por una raja de la puerta y los vi. Caprichet le hablaba amistosamente, con humor, y no pasaba nada. Después, al cabo de 1 minuto o 2, Caprichet le hizo un gesto de despedida y tomó las riendas, y la calesa se puso en marcha otra vez. Entonces me di cuenta de lo que tenía que hacer pasara lo que pasase. Abrí la puerta y eché a correr, con la maleta y todo, sendero abajo, y luego por el camino, detrás de la calesa. Primo Osborn trató de sujetarme cuando pasé por su lado, pero lo esquivé y grité: ¡Espéreme, Cap! ¡Quiero irme! ¡Lléveme al pueblo! Cap se detuvo y miró hacia atrás, realmente desconcertado. ¡Willy!, dijo. Creía que te habías ido. Él me ha dicho que te habías marchado con Fred y con Lucy. No le haga caso, dije. No quería que me fuera. Lléveme al pueblo. Tengo que contarle lo que ha pasado. Por favor, Cap, tiene que llevarme. Claro que sí, Willy, sube. Salté arriba. Primo Osborn vino enseguida a la calesa. Baja ahora mismo, dijo con astucia. No puedes marcharte así como así. Te lo prohíbo. Estás bajo mi custodia. No lo escuche, supliqué. Cap, lléveme, por favor. Muy bien, dijo primo Osborn.
Si insistes en no ser razonable, iremos todos. No puedo consentir que te vayas solo. Como ve, el chico está trastornado. Espero que no le molesten sus desvaríos. El vivir aquí como él, bueno, usted me comprende, no es el mismo. Se lo explicaré todo de camino al pueblo. Se encogió de hombros e hizo un gesto como de golpearse la cabeza con los dedos. Luego sonrió otra vez y se dispuso a subir y tomar asiento junto a nosotros, pero Cap no le correspondió. «No, usted no», dijo. «Este chico, Willy, es un buen chico. Yo lo conozco. A usted no lo conozco. Parece que ya me ha explicado bastante, señor, al decirme que Willy se había ido. Pero solo quería evitar que hablase. Escuche, me han llamado como médico para que atienda al muchacho. Está mentalmente desequilibrado». ¡Maldita sea! Cap disparó un escupitajo de jugo de tabaco a los pies de Primo Osborn. ¡Nos vamos! Primo Osborn dejó de sonreír. «Entonces insisto en que me lleve con usted», dijo, y trató de subir a la caleza. Cap se metió la mano en la chaqueta, y cuando la sacó otra vez, tenía una enorme pistola en ella. «¡Baje!», gritó. «Señor, está hablando con el correo de los Estados Unidos, y usted no manda en el correo, ¿entiende? Ahora baje si no quiere que le esparza los sesos en el camino». Primo Osborn arrugó el ceño, pero se apartó enseguida de la caleza. Me miró a mí y encogió los hombros. «Cometes una gran equivocación, Willy», dijo. Yo no le miré siquiera. Cap dijo: «Vamos y salgamos al camino». Las ruedas de la caleza rodaron más y más deprisa, y no tardamos en perder de vista la casa, y Cap se guardó la pistola, y me palmeó el hombro. «Deja de temblar, Willy», dijo. «Ahora estás a salvo. Nadie te molestará. Dentro de 1 hora o así estaremos en el pueblo. Ahora sosiégate y cuéntale al viejo Cap todo lo que ha pasado». Se lo conté. Tardé mucho tiempo. Corríamos a través de los bosques y antes de que me diera cuenta, casi había oscurecido. El sol se deslizó furtivamente detrás de los montes. La oscuridad empezaba a invadir los bosques a ambos lados del camino, y los árboles empezaban a susurrar, diciéndoles a las sombras que nos siguiesen. El caballo corría y brincaba y muy pronto oímos otros ruidos a lo lejos. Podían ser truenos o podían ser otra cosa, pero lo que era seguro es que se avecinaba la noche y que era víspera de Todos los Santos. La carretera cruzaba entre los montes ahora, y no veías a dónde te iba a llevar la siguiente curva. Además, oscurecía muy deprisa. «Sospecho que nos va a caer un aguacero», dijo Cap, mirando hacia el cielo. «Esos son truenos, creo». «Tambores», dije yo. «¿Tambores? Por la noche pueden oírse en los montes», dije. «Los he oído todo este mes. Son ellos. Se están preparando para el Sabbath». «¿El Sabbath?». Cap me miró. «¿Dónde has oído hablar del Sabbath?». Entonces le conté algo más sobre lo que había ocurrido. Le conté todo lo demás. No dijo nada, y al poco tiempo no pudo haber contestado tampoco porque los truenos sonaban alrededor nuestro, y la lluvia azotaba la caleza, la carretera, todo. Ahora había oscurecido completamente, y solo podíamos ver cuando surgía algún relámpago. Tenía que gritar para hacerme oír, contarle a voces los seres que se habían apoderado de tío Fred y habían venido por tía Lucy, los que se habían llevado nuestro ganado y luego enviaron a Primo Osborn a por mí. Le conté a gritos también lo que había oído en el bosque. A la luz de los relámpagos pude ver la cara de Cap. Sonreía o arrugaba el ceño. Parecía que me creía. Y noté que había sacado otra vez la pistola y que sostenía las riendas con una mano a pesar de que corríamos muy deprisa. El caballo estaba tan asustado que no necesitaba que lo fustigaran para mantener el galope. La vieja caleza saltaba y daba bandazos, y la lluvia silbaba en el viento y era como todo un sueño espantoso, pero real. Era real cuando le conté a gritos a Cap Pritchett lo que oí aquella vez en el bosque. «¡Shoggoth!», grité. «¿Qué es un Shoggoth?». Cap me tomó del brazo, y luego surgió un relámpago y pude ver su cara con la boca abierta. Pero no me miraba a mí, miraba al camino y lo que teníamos delante. Los árboles se habían como juntado, cubriendo la siguiente curva, y en la oscuridad parecía como si estuviesen vivos. Se movían y se inclinaban, y se retorcían para cerrarnos el paso. Surgió un relámpago y pude verlos con claridad. Y también algo más. Era algo negro que estaba en el camino. Algo que no era un árbol. Algo negro y enorme, agachado, esperando con unos brazos como cuerdas extendiéndose y contorsionándose. «¡Shoggoth!», gritó Cap, pero yo apenas le oí porque los truenos retumbaban ahora y el caballo soltó un relincho, y sentí un tirón de la caleza hacia un lado y el caballo se encabritó, y casi caímos sobre aquello negro. Pude notar un olor espantoso, y Cap apuntó con la pistola,
y soltó un disparo casi tan fuerte como el del trueno, y casi tan ruidoso como el estampido que se produjo cuando herimos a aquella negra monstruosidad. Entonces todo sucedió en un momento. El trueno, la caída del caballo, el tiro y nuestro choque al pasar la caleza por encima. Cap debía llevar las riendas atadas alrededor de su brazo, porque cuando cayó el caballo y se volcó, la caleza salió de cabeza por encima del guardafango y fue a parar sobre la agitada confusión que era el caballo y la monstruosidad negra que lo había atrapado. Yo sentía que salía despedido hacia la oscuridad y luego que aterrizaba en el barro y la grava del camino. Hubo truenos y gritos y otro ruido que yo había oído antes una vez en los bosques, un zumbido como de una voz. Por eso no miré hacia atrás, por eso ni se me ocurrió pensar en el daño que me había hecho al caer. Me puse de pie y eché a correr por la carretera lo más deprisa que podía, en medio de la tormenta y la oscuridad, mientras los árboles se contorsionaban y se retorcían y agitaban sus cabezas y me apuntaban con sus ramas y se reían. Por encima de los truenos oí el relincho del caballo y el alarido de Cap, pero no me volví a mirar. Los relámpagos se sucedían a intervalos y yo corría entre los árboles porque el camino no era más que un cenegal que me sujetaba y me sorbía las piernas. Al cabo de un rato comencé a gritar yo también, pero no podía ni oírme yo mismo debido a los truenos. Y más que truenos, oía tambores. De repente salí del bosque y llegué a los montes. Corrí hacia arriba y el rumor de los tambores se hizo más fuerte. Y no tardé en ver un poco, aunque ya no por los relámpagos, porque había fogatas encendidas en el monte, y el percutir de los tambores venía de allí. Me extravié en el ruido. El viento gemía y los árboles se reían, y los tambores palpitaban, pero me detuve a tiempo. Me contuve cuando vi con claridad las fogatas. Eran unos fuegos rojos y verdes que ardían aún con toda la lluvia. Vi una gran piedra blanca en el centro de un claro que había en lo alto de una colina. Había fuegos rojos y verdes detrás y a su alrededor, de modo que todo se recordaba contra las llamas. Había hombres junto al altar, hombres de largas barbas grises y rostros arrugados, hombres que echaban al fuego unos polvos que olían espantosamente mal y hacían las llamas rojas y verdes, y tenían cuchillos en las manos y podía oírles aullar por encima de la tormenta. De espaldas, acuclillados en el suelo, había más hombres que hacían sonar los tambores. Poco después llegó algo a la loma, 2 hombres conduciendo el ganado. Podía jurar que lo que conducían eran nuestras vacas y las llevaron derecho al altar, y luego los hombres de los cuchillos las degollaron como sacrificio. Todo esto lo pude ver por los relámpagos y las llamas de las hogueras, y yo me agazapé en el suelo de modo que no me pudieran descubrir, pero enseguida dejé de ver bien, debido a la forma de echar polvos en el fuego. Se levantó un humo muy espeso. Cuando este humo se levantó, los hombres empezaron a cantar y a rezar más alto. Yo no podía oír las palabras, pero sonaba como lo que escuché en los bosques la otra vez. No podía ver muy bien, pero sabía lo que iba a pasar. 2 hombres que habían conducido el ganado bajaron por el otro lado de la loma, y cuando volvieron a subir, traían nuevas víctimas para el sacrificio. El humo no me dejaba ver bien, pero las víctimas tenían 2 piernas, no 4 patas. Tal vez hubiera podido ver mejor en ese momento, pero me tapé la cara cuando la arrastraron ante el altar blanco, y levantaron los cuchillos, y el fuego y el humo se avivaron de pronto, y los tambores resonaron y cantaron todos, y llamaron en voz muy alta a alguien que aguardaba en el otro lado de la loma. El suelo empezó a estremecerse, creció la tormenta y redoblaron los relámpagos, y los truenos y el fuego y el humo y los cánticos, y yo estaba medio muerto de miedo. Pero una cosa podría jurar, que el suelo empezó a estremecerse, se sacudió y tembló, y ellos llamaron a alguien, y ese alguien acudió como al cabo de un minuto. Acudió arrastrándose cuesta arriba hasta el altar y el sacrificio, y era negro como aquella monstruosidad de mis sueños, como aquella cosa negra con cuerdas y en forma de árbol, y con una gelatina verdosa de los bosques, y subió con sus pezuñas y bocas y brazos serpeantes, y los hombres se inclinaron y retrocedieron, y entonces aquello se acercó al altar donde había algo que se retorcía encima, que se retorcía y chillaba. La monstruosidad negra se inclinó sobre el altar, y entonces oí un zumbido por encima de los gritos al agacharse. Solo miré un minuto, pero en este tiempo la negra monstruosidad empezó a inflarse y a crecer. Eso pudo conmigo. Perdí todo el sentido de la prudencia. Tenía que correr. Me levanté y corrí gritando a voz en cuello sin importarme que me oyeran. Seguí corriendo y gritando en medio de los bosques y la tormenta, y huyendo de aquella loma y aquel altar. Y entonces de repente supe dónde estaba, y que había vuelto aquí, a la casa de mis tíos. Sí, eso es lo que había hecho, correr en círculo y regresar. Pero ya no podía continuar.
No podía seguir soportando la noche y la tormenta, así que corrí adentro. Al principio, después de cerrar la puerta, me dejé caer en el suelo, cansado de tanto correr y gritar. Pero al cabo de un rato me levanté y busqué clavos y un martillo y unas tablas de tío Fred que no estuvieran hechas astillas. Primero levanté la puerta y luego todas las ventanas, hasta la última. Creo que estuve trabajando varias horas. Al terminar, la tormenta se había disipado y todo quedó tranquilo. Lo bastante tranquilo como para poderme echar en la cama y quedarme dormido. Me he despertado hace un par de horas. Era de día. He podido ver la luz a través de las rajas. Por la forma de entrar del sol, he comprendido que ya es de tarde. He dormido toda la mañana y no ha venido nadie. Calculaba que tal vez podía abrir y marcharme a pie al pueblo como había planeado ayer, pero calculaba mal. Antes de ponerme a quitar los clavos, los he oído. Era Primo Osborne, naturalmente. El hombre que dijo que era Primo Osborne, quiero decir. Ha entrado en el cercado gritando: ¡Willy! ¡Willy! Pero yo no he contestado. Luego ha intentado abrir la puerta y después las ventanas. Le he oído golpear y maldecir. Eso ha estado mal, pero entonces se ha puesto a murmurar. Y eso ha sido peor, porque significaba que no estaba solo. He echado una ojeada por la raja, pero se habían ido a la parte de atrás de la casa, así que no he visto quiénes estaban con él. Creo que da lo mismo, porque si estoy en lo correcto, es mejor no verlos. Ya es bastante desagradable oírlos, oír ese ronco croar y luego oírle a él hablar y después croar otra vez. El olor es un olor espantoso, como el limo verde de los bosques y del pozo. El pozo. Han ido al pozo de atrás y he oído al Primo Osborne decir algo así como: esperen a que oscurezca. Podemos utilizar el pozo si encuentran la entrada. Busquen la entrada. Ahora ya sé lo que significa. El pozo debe ser una especie de entrada al lugar que tienen bajo tierra, que es donde estos druidas viven, y esa monstruosidad negra. He estado escribiendo esto de un tirón, y ya la tarde se va yendo. Miro por las rajas y veo que está oscureciendo otra vez. Ahora es cuando vendrán por mí. Cuando oscurezca, romperán las puertas y las ventanas y entrarán, y me atraparán. Me bajarán al pozo, me llevarán a los negros lugares donde están los Shoggoths. Debe haber todo un mundo debajo de los montes, un mundo donde se ocultan y esperan para salir por más víctimas, por más sacrificios. No quieren que haya seres humanos por aquí, salvo los que necesitan para los sacrificios. Yo vi lo que esa monstruosidad negra hizo en el altar. Sé lo que me va a pasar. Tal vez echen de menos a Primo Osborne en su casa y envíen a alguien a averiguar lo que ha pasado. Puede que las personas del pueblo echen de menos a Cap Pritchett y vengan a buscarle. Puede que vengan y me encuentren. Pero si no vienen pronto, será demasiado tarde. Por eso he escrito esto. Es verdad lo que digo, con la mano sobre el corazón, cada palabra. Y si alguien encuentra este cuaderno donde yo lo escondo, que vaya y se asome al pozo viejo que está detrás. Que recuerde lo que he dicho de ellos, que sigue el pozo y seque las charcas. No tiene sentido que me busquen si no estoy aquí. Quisiera no estar tan asustado. No lo estoy tanto por mí como por otras personas, los que pueden venir a vivir por aquí y les pase lo mismo o peor. Tienen que creerme. Vayan a los bosques y no, vayan a la loma donde ellos hicieron los sacrificios. Puede que ya no estén las manchas y la lluvia haya borrado las huellas. Puede que no encuentren ningún rastro de fuego, pero la piedra del altar tiene que estar allí. Y si está, sabrán la verdad. Debe haber unas manchas redondas y grandes en esa piedra, manchas de medio metro de anchas. No he hablado de ellas. Al final miré hacia atrás. Vi a la monstruosidad negra que era un Shoggoth. La vi como se hinchaba y crecía. Creo que he dicho ya que podía cambiar de forma y que se hacía enorme, pero no pueden ni imaginar el tamaño ni la forma. Y yo no lo quiero decir. Lo único que digo es que miren y vean lo que se esconde debajo de la tierra en estos montes, esperando salir para celebrar su festín y matar a alguien más. Esperen, ya vienen. Se está haciendo de noche y puedo oír sus pasos, y otros ruidos, voces y otros pasos. Están aporreando la puerta, y estoy seguro que deben tener un tronco o un tablón para derribarla. Toda la casa se estremece. Oigo hablar a voces a Primo Osborne, y también ese zumbido. El olor es espantoso. Me estoy poniendo enfermo. Y dentro de un minuto... Miren el altar, luego comprenderán lo que estoy tratando de decir.
Miren las grandes manchas redondas de medio metro de anchas a cada lado. Es donde la enorme monstruosidad negra se agarró. Miren las manchas y sabrán lo que vi. Lo que me da miedo. Lo que espera para atraparlos, a menos que los sepulten para siempre bajo tierra. Marcas negras de medio metro de anchas. Pero no son manchas. En realidad, son huellas de dedos. ¡Ay no! ¡Han derribado la puerta! El homúnculo, por Robert Bloch. Háganse la idea de que no puedo jurar que mi historia sea cierta. Pudiera haber sido un sueño, o peor aún, un síntoma de algún severo desorden mental. Pero yo creo que es cierta. Después de todo, ¿cómo podemos estar seguros de todas las cosas que hay sobre la Tierra? Aún existen monstruosidades extrañas y espantosas e increíbles perversiones. Cada año que pasa, cada nuevo descubrimiento geográfico o científico saca a la luz algún nuevo fragmento de la macabra evidencia de que el mundo no es, exactamente, el lugar que imaginamos. En ocasiones ocurren incidentes peculiares que rozan la locura más absoluta. ¿Cómo podemos estar seguros de la validez de nuestras patéticas concepciones de la realidad? A cada hombre entre 1.000.000 le es revelado un espantoso conocimiento, y el resto de nosotros permanecemos piadosamente ignorantes. Ha habido viajeros que jamás regresaron, y trabajadores de minería que desaparecieron, y algunos de los que regresaron fueron considerados locos debido a lo que contaron, y otros prefirieron ocultar la sabiduría que tan horriblemente les había sido revelada. Ciegos somos todos, sabemos muy poco de aquello que acecha más allá de nuestra vida normal. Ha habido relatos sobre serpientes marinas y criaturas de las profundidades, leyendas de enanos y gigantes, informes de raros horrores médicos y partos antinaturales. Asombrosas pesadillas de la personalidad humana han salido a la luz bajo el espantoso estímulo de la guerra, de la plaga o de la hambruna. Ha habido caníbales, necrófilos y gules, ritos impíos de adoración y sacrificio, maníacos homicidas y crímenes blasfemos. Y cuando pienso, entonces, en lo que he visto y oído y lo comparo con otras grotescas e increíbles realidades, comienzo a temer por mi razón. Pero si existe alguna explicación cuerda de este asunto, le imploro a Dios que se me diga antes de que sea demasiado tarde. El Dr. Pierce me dice que debo calmarme. Me aconsejó que escribiera esta narración con el fin de mitigar mi aprensión. Pero no estoy calmado, y nunca me calmaré hasta que sepa la verdad de una vez por todas. Hasta que esté enteramente convencido de que mis miedos no están fundados en una espantosa realidad. Yo era un hombre nervioso cuando acudí a descansar a Bridgetown. Había sido una dura prueba aquel año en la escuela, y me hallaba muy feliz de apartarme de la tediosa rutina de las clases. El éxito de mis cursos de lectura aseguraban mi puesto en la facultad para el próximo año, y en consecuencia, aparté de mi mente cualquier especulación académica cuando decidí tomarme unas vacaciones. Elegí ir a Bridgetown debido a las excelentes posibilidades que el lago me brindaba para la pesca de trucha. Las instalaciones que elegí, de entre toda la voluminosa literatura sobre hoteles, consistían en un lugar tranquilo y pacífico, según anunciaba el sencillo folleto. No ofrecía un campo de golf, un paseo o una piscina cubierta. No hacía mención de ningún enorme salón de bolos, una orquesta de 18 piezas o una cena formal. Y lo mejor de todo, el anuncio ni siquiera ensalzaba la grandeza escénica del lago y el bosque. No proclamaba, polisilábicamente, que el lago Kane era un eterno paraíso de la naturaleza, en el que cerúleos cielos y frondosa vegetación impelen al gozoso visitante a saborear los gozos de la juventud. Por aquel motivo hice la reserva, llené mi maleta, preparé un par de pipas y salí. Quedé más que satisfecho con el lugar cuando llegué. Bridgetown es un pueblo sencillo y rústico, un apartado superviviente de días más antiguos y sencillos. Situado en el mismo lago Kane, se halla por completo rodeado de bosques y de suaves prados bañados por el sol en los que la gente de las granjas vive en serena felicidad. El peso de la civilización moderna ha caído muy débilmente sobre esta gente y sus maneras tranquilas. Son pocos los automóviles, tractores y demás. Hay algunos teléfonos y a unas 5 millas de distancia la autovía del estado proporciona un cómodo acceso al pueblo. Eso es todo. Las casas son viejas, las calles rectas. Los artistas, diletantes suburbanos y ascetas profesionales aún no han invadido aquel bucólico escenario. El número de veraneantes es pequeño y selecto. Unos cuantos cazadores y aficionados a la pesca, pero nada de ese gentío ordinario que sale a cazar por placer. Las familias de por allí no comparten esos gustos. Ignorantes y poco sofisticados como son, reconocen fácilmente la vulgaridad. Así que mi entorno era ideal.
El lugar en el que me hospedaba era un hostal de 3 plantas junto al mismo lago, la Casa Kane, regentada por Absalom Gates. Era un personaje de la vieja escuela, un vigoroso y encanecido veterano cuyo padre se había dedicado a la pesca hasta finales de los 60. Él mismo era un apasionado a todo lo referente a la pesca, pero solo desde la ventana del salón Waltonian. Su instalación era algo así como la meca de los pescadores. Las habitaciones eran grandes y aireadas, la comida abundante y excelentemente preparada por la hermana viuda de Gates. Tras mi primera inspección me preparé a disfrutar una estancia notablemente placentera. Entonces, en mi primera visita al pueblo, me topé con Simon Maglor por la calle. Conocí por primera vez a Simon Maglor durante mi segundo curso como instructor en la escuela. Incluso entonces me había impresionado enormemente, y no solo debido a sus características físicas, aunque eran bastante inusuales. Era alto y delgado, con unos hombros enormemente grandes y la espalda ligeramente inclinada. No se trataba de una joroba en el sentido habitual de la palabra, pero parecía sufrir un peculiar abultamiento tumoroso junto a su hombro izquierdo. Intentaba disimular aquel bulto con gran vergüenza, pero su prominencia hacía que dichos intentos resultaran estériles. De todos modos, aparte de su desafortunada deformidad, Maglor había sido un tipo muy bien parecido. De cabello negro, ojos grises, piel suave, parecía ser un fino espécimen de hombre inteligente. Y fue esa inteligencia lo que tanto me había impresionado de él. Su trabajo en clase era rotundamente brillante, y en ocasiones alcanzaba calidades que rondaban el puro genio. Pese al deje peculiarmente mórbido de su trabajo en poesía y ensayo, era imposible ignorar el poder y la imaginación que podían producir tan salvajes escenarios y delirantes colores. Uno de sus poemas, La bruja está ahorcada, le hizo merecedor del premio Edgeworth Memorial de aquel año, y algunas de sus obras principales fueron reeditadas en ciertas antologías privadas. Desde el principio sentí un gran interés hacia ese joven y su inusual talento. Al principio no había respondido a mis intentos por llegar a él, me supuse que era un alma solitaria. ¿Hasta qué punto era esto debido a su peculiaridad física o a su actitud mental? Es algo que no puedo decir. Había vivido solo en el pueblo y se decía que tenía grandes metas. No se mezclaba con los demás estudiantes, aunque le habrían aceptado de buena gana por su ánimo dispuesto, su encantadora disposición y su vasto conocimiento del arte y la literatura. De cualquier modo, gradualmente, conseguí imponerme a su natural reticencia y me gané su amistad. Me invitó a sus habitaciones y hablamos. Y fue entonces cuando averigüé sus firmes creencias en lo oculto y esotérico. Me habló de sus antepasados en Italia y del interés que habían mostrado por la brujería. Uno de ellos había sido agente de los Medici. Habían migrado a América en épocas tempranas debido a ciertos cargos lanzados contra ellos por la Santa Inquisición. También me habló de sus propios estudios en los reinos de lo desconocido. Sus habitaciones estaban plagadas de extraños dibujos que había confeccionado a partir de sueños e imágenes de arcilla aún más extrañas. Sus estanterías contenían multitud de libros raros y antiguos. Observé la obra de Ranz, De Masticatione Morturum Intulumis, de 1734, la valiosísima Cábala de Szaboth, traducción griega, circa 1686, los comentarios sobre la brujería, de Mycroft, y el infame Los misterios del gusano, de Ludwig Prien. Realicé numerosas visitas a sus apartamentos antes de que Maglor abandonara la escuela, repentinamente, en el otoño del año 33. La muerte de sus padres le hizo acudir al este y partió sin despedirse. Pero en el fondo había aprendido a respetarle bastante y sentía un profundo interés por sus planes futuros, que incluían un libro sobre la historia de la pervivencia de los cultos de brujas en América y una novela que trataba sobre el efecto psicológico de la superstición sobre la mente. Nunca me escribió, y no volví a saber nada más de él hasta este encuentro casual en la calle del pueblo. Me reconoció. Dudo mucho que yo hubiera sido capaz de identificarle a él. Había cambiado. Mientras nos estrechábamos la mano, noté su apariencia desastrada y poco cuidada. Parecía más viejo. Su rostro era más delgado y mucho más pálido. Tenía oscuras sombras en torno a sus ojos y en ellos. Sus manos temblaban. Su rostro forzaba una sonrisa sin vida. Su voz era más profunda al hablar, pero preguntó por mi salud del mismo modo encantador que siempre lo había hecho. Rápidamente le expliqué el motivo de mi presencia allí y comencé a preguntarle. Me informó que vivía allí, en la pequeña ciudad. Había vivido allí desde la muerte de sus padres. Estaba trabajando de lleno en sus libros, pero sentía que el resultado de su labor justificaba de sobra cualquier inconveniente físico que pudiera sufrir. Se disculpó por su desasiado aspecto y sus maneras cansadas. Deseaba tener una larga charla conmigo alguna de estas noches, pero iba a estar muy atareado durante los próximos días. Posiblemente a la semana siguiente podría ir a visitarme al hotel.
En aquel momento había salido a comprar papel al colmado del pueblo y se dirigía a su casa. Con una precipitada despedida, me volvió la espalda y se alejó. Al hacerlo recibí otro sobresalto. El bulto de su espalda había crecido. Ahora era virtualmente el doble de grande de lo que era cuando le conocí, y no había ya posibilidad alguna de ocultarlo. Indudablemente, el trabajo duro se había cobrado un precio severo en las energías de Maglor. Pensé en un sarcoma y me estremecí. Caminando de vuelta al hotel, estuve dándole vueltas a la cabeza. La apariencia de Simon me preocupaba. No era saludable para él trabajar tan duro, y la elección de sus temas puede que no fuera la adecuada. El constante aislamiento y la tensión nerviosa se había combinado para minar su constitución de un modo alarmante, y tomé la determinación de ofrecerme como mentor de sus actos. Resolví visitarle a la menor oportunidad, sin esperar a una invitación formal. Algo tenía que hacer. A mi llegada al hotel se me ocurrió otra idea. Le preguntaría a Gates qué era lo que sabía sobre Simon y su trabajo. Quizá hubiera algo interesante aparte de su actividad que pudiera explicar su curiosa transformación, de modo que busqué al entrañable caballero y le expuse la cuestión. Por lo visto, a los habitantes no le gustaban ni el amo Simon ni su familia. Sus antepasados habían sido bastante adinerados, pero su nombre había sido enturbiado por una dudosa reputación, incluso desde los primeros días. Brujas y hechiceros, tanto unos como otros, constituían su árbol genealógico. Sus oscuras actividades habían sido cuidadosamente ocultadas al principio, pero la gente de su entorno podía atestiguarlo. Por lo visto, casi todos los Maglor habían poseído ciertas malformaciones físicas que les habían hecho sospechosos. Algunos habían nacido con velos en los ojos, otros con pies palmeados. 1 o 2 habían sido enanos, y todos ellos habían sido acusados, en algún momento, de poseer el popular mal de ojo. Algunos de ellos habían sido nictálopes, podían ver en la oscuridad. Simon no era, por lo visto, el primer jorobado de la familia. Su abuelo lo había sido, y antes que él, su tatarabuelo. Había también muchos indicios de endogamia y de ser un clan cerrado. Eso, en opinión de Gates y de su gente, apuntaba claramente a una cosa: brujería. Y tampoco era la única evidencia. ¿Acaso los Maglor no evitaban al pueblo y permanecían recluidos en su vieja casa en las colinas? Además, ninguno de ellos iba a la iglesia. No se sabía de ellos, además, que daban largos paseos al ponerse el sol, y de noche, cuando toda la gente decente y respetable estaba durmiendo. Probablemente tenían sus buenas razones para no mostrarse sociables. Quizá tenían cosas que deseaban ocultar en su vieja casa, y puede que tuvieran miedo de que esas cosas se supieran por allí. La gente sabía que aquel lugar estaba repleto de libros embrujados e impíos, y había una vieja historia que decía que toda la familia era fugitiva de algún lugar del extranjero, debido a algo que habían hecho. Después de todo, ¿quién podía decirlo? Parecían sospechosos, actuaban de modo raro, quizás lo eran. Desde luego, no podía decirlo a ciencia cierta. La histeria en masa de la quema de brujas y los rumores de posesiones satánicas no habían penetrado hasta esa parte de la región. No había indicios de altares en los bosques ni las espectrales presencias forestales de los mitos indios. Ninguna desaparición, bovina o humana, podía ser imputada a la familia Maglor. Legalmente su historial estaba limpio, pero la gente les temía, y este último, Simon, era el peor. Nunca se había comportado como es debido. Su madre murió al nacer él. Habían tenido que traerse a un doctor de fuera del pueblo. Ningún hombre de la localidad habría tratado un caso así. El bebé, además, había nacido casi muerto. Durante algunos años nadie le había visto. Su padre y su tío le habían dedicado todo el tiempo a cuidar de él. Cuando tenía 7 años, el muchacho había sido enviado a una escuela privada. Regresó una vez cuando tenía casi 12 años. Fue cuando murió su tío. Se volvió loco o algo así. En cualquier caso, tuvo una especie de ataque que acabó desembocando en una hemorragia cerebral, según dijo el doctor. Simon era por entonces un muchacho muy apuesto, excepto por la jiba, claro está, pero no parecía estar muy desarrollada en aquel tiempo. De hecho, era bastante pequeña. Se quedó algunas semanas y luego regresó a la escuela. No había vuelto a aparecer hasta la muerte de su padre hacía 2 años. El anciano había muerto a solas en su gran casa, y el cuerpo no había sido descubierto hasta varias semanas después. Un vendedor ambulante había llamado, entró en el abierto vestíbulo y encontró al viejo Jeffrey Maglor muerto en su gran butacón. Sus ojos estaban abiertos y velados por una mirada de espantoso temor. Ante él había un gran libro de hierro, cubierto de extraños e indescifrables caracteres. Un médico, convocado apresuradamente, pronunció que su muerte se debía a un fallo cardíaco. Pero el vendedor, tras escuchar aquellos ojos cubiertos de vapor y mirando las grotescas e inquietantes figuras del libro, no estaba tan seguro de ello. No tuvo oportunidad de curiosear por allí. De todos modos,
pues aquella noche llegó el hijo. La gente le miró de un modo extraño cuando vino, pues aún no se le había enviado aviso alguno sobre la muerte de su padre. Callaron, también, cuando él les mostró una carta de hacía 2 semanas, con la escritura del viejo, que anunciaba una premonición de muerte inminente y le aconsejaba al joven que regresara a casa. Las cuidadosas y contenidas frases de aquella carta parecían tener un significado secreto, pues el joven nunca llegó a preguntar sobre las circunstancias de la muerte de su padre. El funeral fue privado, y el consiguiente entierro tuvo lugar en la cripta familiar junto a la casa. Los insólitos y peculiares eventos que rodearon el regreso al hogar de Simon Magloire pusieron inmediatamente en guardia a la gente. Tampoco hubo nada que alterara su opinión general acerca del muchacho. Permanecía solo todo el tiempo en aquella casa silenciosa. No tenía criados y no hizo amigos. Sus pocos frecuentes viajes al pueblo los hacía con el único propósito de obtener vituallas. Se las llevaba él mismo en su coche. Compraba una buena cantidad de carne y pescado. De vez en cuando paraba por la farmacia, donde compraba sedantes. No parecía nada comunicativo y contestaba a todas las preguntas con monosílabos. Aún así, era obviamente una persona bien educada. En general se rumoreaba que estaba escribiendo un libro. Gradualmente, sus visitas se hicieron cada vez menos frecuentes. Entonces la gente comenzó a comentar su cambio de apariencia. De un modo sutil, pero evidente, se había alterado inquietantemente. En primer lugar, se notó que su deformidad se había incrementado. Se veía obligado a llevar un amplio gabán para ocultar su volumen. Caminaba con una ligera inclinación, como si su peso le diera problemas. Además, no iba nunca al médico, y nadie, de entre la gente del pueblo, tenía el valor de hacerle un comentario o preguntarle sobre su estado. También estaba envejeciendo. Comenzaba a parecerse a su tío Richard, y sus ojos habían adoptado ese guiño especial que denotaba un poder nictalópico. Todo aquello excitaba los rumores entre la gente, para quien la familia Magloire había sido tema para interesantes conjeturas durante generaciones. Más tarde, dichas especulaciones se habían basado en hechos más tangibles, pues recientemente Simon había aparecido por varias de las granjas aisladas de la región, paseando furtivamente. Preguntaba sobre todo a la gente de edad avanzada. Estaba escribiendo un libro, según les decía, acerca del folclore. Deseaba preguntarles sobre las antiguas leyendas de los alrededores. ¿Había alguna casa encantada o lugar embrujado en la espesura? ¿Habían oído alguna vez el nombre de Nyarlathotep o referencias a Shub-Niggurath o al mensajero negro? ¿Podían recordar algo de los antiguos mitos de los indios Pascuantoj acerca de los hombres bestia? ¿O recordaban alguna historia sobre oscuros encapuchados que sacrificaban terneros en las montañas? Estas y otras preguntas similares pusieron en guardia a los granjeros, ya de por sí suspicaces por naturaleza. Si hubieran poseído tales conocimientos, estos habrían sido de una naturaleza decididamente impía y no se habrían atrevido a revelarlos a aquel forastero tan pagado de sí mismo. Algunos de ellos sabían algo de estas cosas, debido a antiguos relatos que les habían llegado desde la costa, más al norte, y otros habían escuchado pesadillas susurradas por reclusos acerca de las montañas del este. Había un montón de cosas en torno a esas materias que ellos, francamente, no sabían y que sospechaban que ningún forastero debía escuchar. Fuera donde fuera, Magloire se encontraba con evasivas o con reacciones escandalizadas y partía tras haber dado una impresión decididamente mala. Las historias sobre sus visitas comenzaron a multiplicarse. Adoptaron el tópico de una elaborada discusión. Un anciano lugareño en particular, un granjero llamado Thatcherton, que vivía solo en una pequeña parcela al oeste del lago, por debajo de la autovía, tenía una historia singularmente interesante que contar. Magloire había aparecido una noche, alrededor de las 8, y llamó a la puerta. Persuadió a su anfitrión para que dialogara con él, y entonces intentó engatusarle, prometiendo revelarle cierta información concerniente a la presencia de un cementerio abandonado, que se rumoreaba existía en algún lugar de los alrededores. El granjero contó que su invitado estaba en un estado próximo a la histeria, que afirmaba con la cabeza una y otra vez, del modo más melodramático, y hacía frecuentes alusiones a un montón de estupideces mitológicas sobre los secretos de la tumba, el 13º servidor, la fiesta de Ulder y los cantos de los doles. También hablaba del ritual del padre Jig y ciertos nombres que pronunció, relacionados con raras ceremonias en el bosque que decía tenían lugar cerca de aquel cementerio. Magloire preguntó si le había desaparecido algún ternero y si su anfitrión había escuchado alguna vez voces en el bosque haciéndole proposiciones. El hombre dijo que no a todas aquellas cosas y se negó a permitir que su invitado regresara a inspeccionar la zona por el día. En aquel momento, el inesperado visitante se mostró muy enfadado y estaba a punto de objetar acaloradamente, cuando ocurrió algo muy extraño. Magloire empalideció de repente y pidió que se le excusara.
Parecía estar sufriendo fuertes dolores internos, pues se inclinó hacia adelante y se dirigió a trompicones hasta la puerta. Y mientras lo hacía, Thatcherton recibió la enloquecedora impresión de que la joroba de su espalda se estaba moviendo. Parecía agitarse y agarrarse a los hombros de Maglor, como si éste tuviera un animal escondido bajo su gabán. En aquella situación, Maglor se giró bruscamente y se dirigió de espaldas hacia la salida, como intentando ocultar aquel inusual fenómeno. Salió rápidamente, sin mediar palabra, y corrió por el camino en dirección a su coche. Corrió como un mono, se introdujo frenéticamente en el interior del coche y lo puso en marcha, precipitadamente, haciendo que las ruedas rechinaran, mientras se alejaba del patio a toda prisa. Desapareció en la noche, dejando detrás a un hombre entristecido e intrigado, que no tardó en difundir entre sus amigos el relato de su fantástico visitante. Desde entonces sus paseos habían cesado bruscamente, y hasta aquella misma tarde Maglor no había vuelto a aparecer en el pueblo. Pero la gente seguía hablando, y no era bienvenido. Le hacían el vacío a ese hombre, fuera lo que fuera. Esta era, en resumen, la historia de mi amigo Gates. Cuando terminó me retiré a mi alcoba sin hacer comentarios para meditar sobre el relato. No me inclinaba a apoyar las supersticiones locales. Mi larga experiencia en tales materias me hacía desacreditar automáticamente la mayoría de sus detalles. Sabía lo bastante de la psicología rural como para darme cuenta de que cualquier cosa fuera de lo ordinario es mirada siempre con sospecha. Supongamos que la familia Maglor vivía recluida. ¿Y qué? Cualquier grupo de procedencia extranjera tendería a vivir apartado. Parecía garantizada una predisposición racial a la deformidad, lo cual no les convertía en brujos. La masa ha perseguido a mucha gente acusándoles de brujería, cuando su único crimen consistía en poseer algún defecto físico. Incluso la endogamia era algo fácil de esperar cuando se sufría de ostracismo social. Pero, ¿qué había de mágico en todo aquello? Esas cosas son bastante comunes entre la gente del campo, no solo entre los extranjeros. Además, ¿libros raros? Seguramente. Nictalopía era algo bastante común en todo el mundo. ¿Locura? Quizás. Una mente solitaria suele degenerar. Simon era brillante de todos modos. Desafortunadamente, su atracción hacia lo místico y lo desconocido le estaban conduciendo a la abstracción. Había sido una mala idea el buscar información para su libro entre la analfabeta población de aquel sitio. Naturalmente eran intolerantes y desconfiados, y su paupérrima condición física conseguía una importancia exagerada ante los ojos de aquellos crédulos pueblerinos. Aún así, probablemente había la suficiente verdad en aquella narración distorsionada como para hacer que fuera imperativo el hablar al momento con Maglor. Debía salir de aquella atmósfera insana y ver a un médico eficiente. Su genio no debía ser malgastado o destruido por tal obstáculo ambiental. Le asfixiaba, mental y físicamente. Me decidí a visitarle a la mañana siguiente. Tras aquella resolución, bajé a cenar, di un corto paso por el embarcadero del lago, a la luz de la luna, y me retiré a dormir. A la tarde siguiente me dispuse a cumplir mi propósito. La mansión Maglor se alzaba en una explanada a media milla de Bridgetown y se reflejaba fantasmalmente sobre el lago. No era un lugar agradable, era demasiado viejo y demasiado descuidado. Imaginé el aspecto que tendrían sus destartaladas ventanas en una noche sin luna, y me estremecí. Aquellas aberturas vacías me recordaban a un murciélago ciego. El tejado a dos aguas parecía su embosada cabeza, y las amplias habitaciones laterales, coronadas con torrecillas, bien podían servir de alas. Cuando me percaté del camino que seguían mis pensamientos, me sentí sorprendido e inquieto. Mientras caminaba por el largo paseo, a la sombra de los árboles, me esforcé en reprimir mi imaginación. Estaba allí por un motivo concreto. Me hallaba casi calmado cuando llamé al timbre. Su espectral sonido arrancó ecos por los serpenteantes corredores del interior. Sonaron pasos débiles y vacilantes, y entonces, con un chasquido, la puerta se abrió. Allí, recortado contra el umbral, estaba Simon Maglor. Maglor se asomaba al crepúsculo gris y la distorsionada forma de su cuerpo quedaba piadosamente sumergida en una oleada de sombras. Había algo siniestro en el repelente ángulo que adoptaba al inclinarse así, y no me atreví a mirar fijamente a su abultada espalda o a sus brazos, que colgaban lacios a los lados. Tan solo su rostro resultaba visiblemente por completo. Era una máscara mortuoria de cera, con una expresión vacía que parecía no reconocerme. Solo sus ojos estaban vivos. Sus pupilas dilatadas brillaban en la oscuridad con una intensidad felina. Le observé, intentando dominar la inexplicable repulsión que surgía en mi interior. «Simon», le dije. «Vine a...». Sus labios apretaron. ¿Fue una ilusión debida a la luz o sus labios me parecieron gusanos blancos que se arrastraban por su rostro? ¿Fue una ilusión o su boca me pareció una negra caverna de la cual surgieron sus palabras? No pude saberlo.
No tuve certeza de nada, excepto de una cosa. La voz que se arrastró débilmente hasta mis ojos no era la voz del Simon Magloire que yo conocía. Era más débil, chillona y cargada de una oculta sorna. «¡Vete! No puedo verte hoy», susurró. «Pero quería ayudarte, yo...» «¡Vete, estúpido! ¡Vete!». La puerta se cerró con un portazo ante mi atónita cara y me encontré solo. Pero no estuve solo en mi camino de vuelta al pueblo. Mis pensamientos se hallaban hechizados por la presencia de otro, aquella presencia agresiva, ajena, que una vez fue mi amigo, Simon Magloire. Aún me hallaba aturdido cuando regresé al pueblo, pero después de llegar a mi cuarto del hotel comencé a razonar conmigo mismo. Mi romántica imaginación me había jugado una mala pasada. El pobre Magloire estaba enfermo. Probablemente era víctima de algún severo trastorno nervioso. Recordé que acostumbraba a comprar sedantes en la farmacia local. En mi estúpido arranque emotivo había confundido tristemente su desafortunada dolencia. ¡Qué crío había sido! Debía regresar al día siguiente y disculparme. Después, Magloire debía ser persuadido para marcharse y volver de nuevo a su ser original. Parecía estar francamente mal, y además, su temperamento le estaba dominando. ¿Cómo había cambiado ese hombre? Aquella noche dormí poco. Por la mañana temprano volví a salir. En esta ocasión evité cuidadosamente las inquietantes imágenes mentales que la vieja casa sugería a mi susceptible cerebro. En ello estaba cuando toqué el timbre. Fue un Magloire diferente al que me recibió. También él había cambiado para bien. Parecía viejo y enfermo, pero había una luz normal en sus ojos y una sana entonación en su voz mientras me hacía entrar cortésmente y se disculpaba por su delirante espasmo del día anterior. Era víctima de frecuentes ataques, según dijo, y planeaba marcharse en breve y tomar unas largas vacaciones. Estaba ansioso por terminar su libro. Ya le quedaba muy poco, y regresar al trabajo de la universidad. Y de aquel asunto cambió abruptamente la conversación a una serie de nostálgicos interludios. Recordaba nuestra mutua asociación en el campus cuando nos sentábamos a charlar, y parecía ansioso por enterarse de los asuntos de la escuela. Durante casi una hora monopolizó la conversación y la mantuvo de ese modo, para así evitar cualquier pregunta directa de naturaleza personal por mi parte. De cualquier modo, me resultó fácil ver que estaba muy lejos de encontrarse bien. Parecía estar trabajando bajo una intensa presión. Sus palabras parecían forzadas, su actitud tensa. Una vez más noté lo pálido que estaba, como desprovisto de sangre. Su malformada espalda parecía inmensa, y su cuerpo, en consecuencia, parecía encogido. Recordé mis temores sobre un tumor canceroso y me pregunté si no sería el caso. Mientras tanto, se agitaba, obviamente incómodo. Su charla parecía casi vacía. Las estanterías estaban desordenadas. No había papeles ni manuscritos visibles sobre la mesa. Una araña había construido su tela en el techo. Durante una pausa en su conversación le pregunté por su trabajo. Respondió vagamente que era muy absorbente y que le estaba robando casi todo su tiempo. De todos modos, había realizado algunos descubrimientos sorprendentes que resultaban un pago generoso por sus esfuerzos. Le resultaría emocionalmente agotador, en su actual estado, entrar en detalles sobre lo que estaba haciendo, pero podía anticiparme que ya solo sus hallazgos en el campo de la brujería abrirían nuevos capítulos a la historia antropológica y metafísica. Estaba particularmente interesado en la vieja tradición acerca de los familiares, las diminutas criaturas que se decía que eran los emisarios del diablo, y que se suponía que ayudaban a la bruja o el hechicero bajo la forma de un pequeño animal, una rata, un gato, un ave o un reptil. En ocasiones se representaban como pertenecientes al cuerpo del mismo brujo, o nutriéndose de él. La idea de una telilla del diablo en los cuerpos de las brujas, allí donde sus familiares succionaban los nutrientes de su sangre, quedaba plenamente iluminada por los hallazgos de Magloire. Su libro tenía también un aspecto médico. Tenía la firme convicción de presentar tales hechos sobre bases científicas. Los efectos de desórdenes glandulares en los casos denominados de posesión demoníaca eran también estudiados. Y con ello, Magloire terminó abruptamente. Se sentía muy cansado, me dijo, y necesitaba algo de reposo, pero confiaba en ver terminado en breve su trabajo, y entonces le gustaría marcharse para un largo descanso. No era saludable para él el vivir solo en aquella vieja casa, y en ocasiones le asaltaban pensamientos extraños y tenía raros lapsus de memoria. De todos modos, no tenía alternativa en aquellos momentos, dado que la naturaleza de sus investigaciones demandaban tanto privacidad como soledad. En ocasiones, sus experimentos requerían de ciertas vías y cursos para los que era mejor no ser molestado, y no estaba muy seguro de cuánto tiempo podía seguir aguantando la presión. De todos modos, lo llevaba en la sangre. Probablemente yo ya estaba al corriente de que procedía de una larga saga de negromantes. Pero basta de tales cosas.
me rogó que me fuera al momento. Volvería a escucharle de nuevo, a principios de la semana siguiente. Mientras me levantaba, noté de nuevo lo débil y agitado que parecía Simon. Ahora caminaba con una excesiva inclinación, y la presión sobre su espalda debía ser enorme. Me condujo por el largo vestíbulo hacia la puerta, y mientras guiaba por el camino, noté el temblor de su cuerpo, mientras se delimitaba contra el llameante crepúsculo que penetraba a través de los paños de las ventanas. Sus hombros se movían con una lenta y suave ondulación, como si la jiba de su espalda estuviera latiendo de vida. Recordé el relato de Thatcherton, el viejo granjero, que clamaba haber visto realmente tal movimiento. Durante un momento me asaltó una poderosa náusea. Entonces me di cuenta de que la menguante luz estaba creando una ilusión óptica de lo más común. Al alcanzar la puerta, Maglor se esforzó por despedirme apresuradamente. Ni siquiera extendió su mano para dar un apretón de despedida, sino que se limitó a murmurar un breve «buenas noches», con voz tensa y dubitativa. Le observé en silencio unos instantes cuán desmejorado parecía su rostro, antaño apuesto, incluso ante la luz rubí del ocaso. Entonces, mientras observaba, una sombra reptó por su cara. Parecía ser púrpura y oscura, en una súbita y escalofriante metamorfosis. El oscurecimiento aquel se hizo más pronunciado, y leí el pánico en sus ojos. Incluso mientras me forzaba a mí mismo a responder a su despedida, el horror se arrastró hasta su rostro. Su cuerpo cayó en aquella peculiar y encogida postura que ya antes había notado, y sus labios se curvaron en una macabra expresión. Por un momento pensé de verdad que aquel hombre estaba a punto de atacarme. En lugar de aquello, se rió. Una risa chillona, aguda, que ascendió oscuramente hasta mi cerebro. Abrí la boca para hablar, pero él retrocedió hasta la oscuridad del vestíbulo y cerró la puerta. Me quedé estupefacto por la sorpresa, no del todo desprovista de miedo. ¿Estaría enfermo Maglor o en realidad era un demente? Cosas así de grotescas no parecían posibles en un hombre normal. Me apresuré, avanzando en el brillante crepúsculo. Mi mente embrujada estaba inmersa en profundas deliberaciones, y el distante sonido de los cuervos se mezclaba con mis pensamientos, como una letanía malvada. A la mañana siguiente, tras una noche de turbulentas deliberaciones, tomé una decisión. Funcionara o no, Maglor debía marcharse, y al momento, estaba a punto de sufrir un serio colapso físico y mental. Sabiendo lo inútil que me iba a resultar el regresar allí y discutir con él, decidí que podía emplear algunos métodos más fuertes para hacerle ver la luz. De modo que, aquella tarde, me entrevisté con el Dr. Casters, el médico local, y le conté todo lo que sabía. Enfaticé particularmente el inquietante suceso de la tarde anterior y le dije con franqueza lo que sospechaba. Tras una larga discusión, Casters accedió a acompañarme al momento hasta la casa de los Maglor y allí tomar las medidas que fueran necesarias para sacarle de allí. En respuesta a mi petición, el doctor trajo consigo los materiales necesarios para un complejo examen físico. Una vez que pudiera persuadir a Simon para que se sometiera a un diagnóstico médico, estaba seguro de que vería que los resultados hacían necesario que se pusiera en tratamiento al instante. El sol se ocultaba cuando me acomodé en el asiento del copiloto del Ford del Dr. Casters y nos dirigimos a las afueras de Bridgetown por la carretera del sur, donde los cuervos emitían sus peculiares sonidos. Nos movíamos lentamente y en silencio, de modo que fuimos capaces de escuchar claramente aquel singular y agudo alarido desde la vieja casa de la colina. Agarré el brazo del doctor sin mediar palabra, y un segundo más tarde abandonábamos la carretera y nos introducíamos en el patio de entrada. «¡Dese prisa!», musité mientras recorría a toda prisa el paseo y me disponía a subir de un salto los escalones hasta la cerrada puerta principal. Golpeamos la madera con el puño, inútilmente, y entonces nos dirigimos a las ventanas del ala izquierda. La luz del ocaso menguaba en una tensa y expectante oscuridad, mientras trepábamos por la abertura y nos dejábamos caer sobre el suelo del interior. El Dr. Casters accionó una linterna de bolsillo, y nos pusimos de pie. El corazón me retumbaba en el pecho, pero ningún otro sonido rompió el silencio sepulcral mientras abríamos la puerta de la estancia y avanzábamos por el oscuro vestíbulo hasta el estudio. A nuestro alrededor sentí una horrible presencia, un demonio al acecho que vigilaba nuestro avance con ojos de insana burla y cuya maligna alma se agitó con una risa infernal mientras abríamos la puerta del estudio y descubríamos lo que yacía en su interior. Entonces ambos gritamos. Simon Maglor yacía a nuestros pies, con la cabeza girada y sus apretados hombros descansando sobre un pequeño lago de cálida sangre fresca. Estaba boca abajo y se había quitado la ropa de cintura para arriba, de modo que toda su espalda era visible. Cuando vimos lo que allí descansaba, casi enloquecimos, y entonces comenzamos a hacer lo que debíamos, intentando apartar nuestra mirada, en la medida de lo posible,
de aquella cosa absolutamente monstruosa del suelo. No me pidan que describa con detalle, no puedo hacerlo. Hay ocasiones en las que los sentidos se nublan piadosamente, debido a que una completa percepción podría ser fatal. Incluso ahora, hay ciertas cosas que desconozco acerca de aquella abominación, y no me atrevo a permitirme recordarlas. Tampoco les hablaré sobre los libros que encontramos en aquella habitación, o sobre el terrible documento que había sobre la mesa, y que constituía la obra maestra inacabada de Simon Magloire. Lo quemamos todo en la chimenea antes de llamar al pueblo solicitando un forense, y si el doctor se hubiera salido con la suya, también habríamos destruido a la cosa. Y fue entonces, cuando apareció el forense para hacer su examen, cuando los tres juramos guardar silencio en lo concerniente al modo exacto en el que Simon Magloire había hallado la muerte. Entonces nos fuimos, pero antes de que yo hubiera quemado el otro documento, la carta dirigida a mí, que Magloire se hallaba escribiendo en el momento de morir. Y así, como lo ven, nadie lo supo jamás. Más tarde me encontré con que la propiedad me había sido donada y la casa está siendo demolida mientras escribo estas líneas, pero debo hablar, aunque solo sea para aliviar mi propio tormento. No me atrevo a reproducir la carta por entero, pero sí puedo incluir una parte de aquella increíble blasfemia. Y por ello, claro está, es por lo que comencé a estudiar brujería. Aquello me impedía hacerlo. Dios, si solo pudiera hacer que comprendieras ese horror. El nacer de este modo, con esta cosa, este homúnculo, este monstruo. Al principio era pequeño. Todos los doctores decían que era un siamés no desarrollado, pero estaba vivo. Tenía un rostro y 2 manos, pero con unas piernas que se adentraban en mi carne y que le conectaban a mi cuerpo. Durante 3 años lo mantuvieron bajo sigiloso estudio. Yacía con el rostro inclinado hacia abajo, apoyado en mi espalda, y sus manos se agarraban a mis hombros. Los hombres decían que contaba con su propio par de diminutos pulmones, pero que carecía de estómago y de sistema digestivo. Aparentemente obtenía sus nutrientes a través del tubo carnoso que lo unía a mi cuerpo. Y crecía. Pronto abrió los ojos y comenzó a desarrollar unos pequeños dientes. En una ocasión mordió en la mano a uno de los doctores, de modo que decidieron mandarme de nuevo a casa. Era obvio que no podía ser extirpado. Juré mantener en secreto todo el asunto, y ni siquiera mi padre lo supo, casi hasta el final. Vestía unas ropas anchas y aquello no crecía demasiado, al menos hasta que regresé. Entonces se produjo aquel cambio infernal. Me hablaba, te digo, me hablaba. Aquel rostro pequeño y arrugado como el de un monito. El modo en que movía aquellos diminutos ojos rojizos. Esa vocecita chillona decía: «Más sangre, Simón, quiero más». Y entonces crecía. Debía alimentarle 2 veces al día y cortar las uñas de sus pequeñas manos negras. Pero nunca predije esto. Jamás me di cuenta de que estaba tomando el control. Antes me habría suicidado, lo juro. El año pasado comenzó a darse a conocer durante algunas horas y a darme algunos datos. Dirigía la redacción de mi libro y en ocasiones me obligaba a salir de noche en extraños vagabundeos. Tomaba cada vez más y más sangre y yo me debilitaba más y más. Cuando volvía a mí, intentaba combatirlo, pero busqué todo aquel material sobre las leyendas de los familiares e investigué, intentando zafarme de su dominio. Pero fue en vano. Y mientras tanto, él crecía y crecía. Se hizo más fuerte, más atrevido y más sabio. Aún hablaba conmigo y en ocasiones me tanteaba. Supe que deseaba que le escuchara y obedeciera todo el tiempo. Las promesas que me hizo aquella horrible boquita. Convocaría al oscuro y me uniría a un culto. Entonces tendríamos poder para mandar y para llamar a la tierra a una nueva maldad. No deseaba obedecer, ya lo sabes, pero me estaba volviendo loco y perdía tanta sangre. Ahora, eso tomaba el control casi todo el tiempo, y ello hizo que yo temiera volver a la ciudad, porque esta cosa diabólica podría pensar que yo estaba intentando escapar y podría moverse en mi espalda y asustar a la gente. Cuando tenía los lapsus y eso controlaba mi mente, escribía sin parar. Y entonces viniste. Sé que quieres que me vaya, pero eso no me dejará. Es demasiado tosudo para permitirlo. Incluso mientras intento escribir estas líneas, puedo sentirle, lanzando órdenes a mi mente para que me detenga. Pero no me detendré. Te lo contaré todo, mientras aún tenga voluntad, antes de que me domine para siempre y cumpla su negra voluntad con mi pobre cuerpo, y domine mi alma indefensa. Deseo que sepas dónde se halla mi libro para que puedas destruirlo si algo ocurriera. Quiero decirte cómo disponer de esos espantosos volúmenes viejos de la librería.
Y por encima de todo, deseo que me mates si llegaras a saber que el homúnculo ha ganado el control absoluto. Dios sabe que lo intentará hacer cuando me haya doblegado. Qué duro me está resultando luchar, pues en todo momento me está ordenando que baje la pluma y queme esta hoja. Pero le combatiré. Debo hacerlo, hasta que pueda contarte qué fue lo que me hizo la criatura, lo que planea dejar suelto por el mundo cuando me tenga totalmente esclavizado. Te diré. No puedo pensar. Lo escribiré. ¡Maldito seas! ¡Para! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Mantén tus manos! Eso es todo. Maglor se detuvo allí debido a su muerte, porque aquella cosa no deseaba que se revelara su secreto. Es espantoso pensar en aquel horror, propio de una pesadilla, pero ese pensamiento no es el peor. Lo que me turba es lo que vi cuando abrimos aquella puerta, la imagen que explicaba cómo había muerto Maglor. Allí estaba Maglor, en el suelo, cubierto de sangre. Estaba desnudo hasta la cintura, como ya he dicho, y yacía boca abajo. Pero en su espalda estaba aquella cosa, tal como la había descrito. Y fue aquel pequeño monstruo, temiendo que sus secretos fueran revelados, quien trepó un poco más alto por la espalda de Simon Maglor, y quien, apretando sus diminutas zarpas negras en torno a su desprotegido cuello, las hundió en la carne hasta matarle. El demonio oscuro, por Robert Bloch. La verdadera historia de la muerte de Edgar Gordon nunca se contó antes. De hecho, nadie más que yo sabe que está muerto, porque la gente se ha olvidado gradualmente del extraño genio oscuro cuyos cuentos sobrenaturales alguna vez fueron tan populares entre los amantes de la fantasía. Quizás fue su obra posterior la que tanto alienó al público, las insinuaciones de pesadilla y las extravagantes fantasías de sus últimos libros. Mucha gente tachó los extravagantemente redactados tomos como la obra de un loco, e incluso sus corresponsales se negaron a comentar sobre algunas de las cosas inéditas que les envió. Además, su vida privada, furtiva y excéntrica, no fue vista con buenos ojos por quienes lo conocieron en los días de su temprano éxito. Cualquiera que sea la causa, él y sus escritos han sido condenados al olvido por un mundo que siempre ignora lo que no puede comprender del todo. La mayoría cree que Gordon simplemente ha desaparecido. Eso es bueno, en vista de la peculiar forma en que murió, pero he decidido decir la verdad. Verán, conocía muy bien a Gordon. Sinceramente, fui el último de todos sus amigos, y estuve allí al final. Tengo con él una deuda de gratitud por todo lo que ha hecho por mí. ¿Cómo podría pagarla más adecuadamente que dar al mundo los hechos verdaderos sobre su triste metamorfosis mental y su trágica muerte? Si puedo esperar aclarar estas cosas y limpiar el nombre de Gordon del injusto estigma de la locura, no habré vivido en vano. Por lo tanto, incluyo esta declaración introductoria. Soy muy consciente de que es posible que no se crea esta historia. Hay ciertos, digamos, sensacionales, que me han llevado a debatir el paso que estoy dando para presentar su caso ante el público. Pero tengo una deuda que saldar, un tributo, más bien, al genio que una vez fue Edgar Jenkins Gordon. Debe haber sido hace 6 años que lo conocí por primera vez. Ni siquiera sabía que ambos residíamos en la misma ciudad, hasta que un corresponsal mutuo lo mencionó inadvertidamente en una carta. Por supuesto, había oído hablar de él antes, siendo yo mismo un esperanzado escritor aficionado, y en ocasiones desesperado. Me sentí enormemente influenciado e impresionado por su trabajo en las diversas revistas dedicadas a la literatura fantástica que amaba. En ese momento, prácticamente todos los lectores de tales revistas lo conocían como un escritor excepcionalmente erudito de cuentos de terror. Su estilo le había ganado renombre en este pequeño campo, aunque incluso entonces había quienes profesaban burlarse de lo grotesco de sus temas. Lo admiraba ardientemente. Como resultado, me invité a mí mismo a hacer una visita social al señor Gordon en su casa. Nos hicimos amigos. Sorprendentemente, este soñador solitario parecía disfrutar de mi compañía. Vivía solo, no cultivaba amistades y no tenía contacto con sus amigos salvo por correspondencia. Su lista de correo, sin embargo, era voluminosa. Intercambió cartas con autores y editores de todo el país, aspirantes a escritores, aspirantes a periodistas, pensadores y estudiantes de todo el mundo. Una vez que su reserva fue penetrada, pareció complacido de tener mi amistad. No hace falta decir que yo estaba encantado. Lo que Edgar Gordon hizo por mí en los próximos 3 años nunca se podrá contar adecuadamente. Su hábil ayuda, amistosa crítica
y amable aliento finalmente lograron convertirme en una especie de escritor, y después de eso, nuestro interés mutuo formó un vínculo adicional entre nosotros. Lo que reveló sobre sus propias historias me asombró. Sin embargo, podría haber sospechado algo por el estilo desde el principio. Gordon era un hombre alto, delgado y anguloso, con el rostro pálido y los ojos hundidos que delatan al soñador. Su lenguaje era poético y profundo. Sus gestos personales eran casi sonámbulos en su lentitud, así como la mente que dirigía sus movimientos mecánicos era ajena y lejana. Por lo tanto, a partir de estos signos podría haber adivinado su secreto. Pero no lo hice, y me quedé realmente asombrado cuando me lo dijo por primera vez. Porque Edgar Gordon escribió todas esas historias a partir de sueños. La trama, el escenario y los personajes eran producto de su propia y colorida vida de ensueño. Todo lo que necesitaba hacer era transcribir sus fantasías durmientes en papel. Más tarde, supe que no era un fenómeno completamente único. El difunto Edward Lucas White afirmó haber escrito libros basados enteramente en fantasías nocturnas. H.P. Lovecraft había producido varios de sus espléndidos relatos inspirados en una fuente similar. Y, por supuesto, Coleridge había imaginado a su Kubla Khan en un sueño. La psicología está llena de ejemplos que atestiguan la posibilidad de la inspiración nocturna. Pero lo que hizo que la confesión de Gordon fuera tan extraña fueron las peculiaridades que acompañan a sus propias etapas de sueño. Afirmó que podía cerrar los ojos en cualquier momento, relajarse en un estado somnoliento y soñar sin cesar. No importaba si esto se hacía de día o de noche, ni si había dormido 15 horas o 15 minutos. Parecía particularmente susceptible a las impresiones subconscientes. Mis ligeras investigaciones en psicología me llevaron a creer que se trataba de una forma de autohipnosis, y que sus breves siestas eran en realidad una determinada etapa del sueño mesmérico, en la que el sujeto está abierto a cualquier sugerencia. Estimulado por mi interés, solía interrogarlo de cerca sobre el tema de estos sueños. Al principio respondió fácilmente. Una vez que le conté mis propias ideas sobre el tema, me narró varios de ellos, que anoté en un cuaderno para futuros análisis. Las fantasías de Gordon estaban lejos de los tipos ordinarios de sublimación o represión freudiana. No había patrones de deseos ocultos discernibles ni frases simbólicas. De alguna manera eran extraños. Me contó cómo había soñado la historia de su famoso cuento de gárgolas, de las ciudades negras que visitó en los fabulosos bordes exteriores del espacio, y los habitantes extraños que le hablaron desde tronos informes que existían más allá de toda materia. Sus vívidas descripciones de una geometría terriblemente extraña y formas de vida extraterrestres me convencieron de que su mente no era ordinaria para albergar sombras tan inquietantes. La facilidad con la que recordaba los detalles vívidos era también inusual. No parecía haber conceptos mentales borrosos en absoluto. Recordaba cada detalle de los sueños que había experimentado quizás años atrás. De vez en cuando pasaba por alto partes de sus descripciones con la excusa de que no sería posible traducirlas en palabras. Insistió que había visto y comprendido muchas cosas que estaban más allá de la descripción de una manera tridimensional, y que mientras dormía podía ver colores, oír y experimentar toda clase de sensaciones. Naturalmente, este fue un campo de investigación fascinante para mí. En respuesta a mis preguntas, Gordon me dijo una vez que había conocido estos sueños desde la más tierna infancia y que la única diferencia entre los primeros y los últimos era un aumento de intensidad. Ahora, afirmó, retenía sus impresiones con mucha más fuerza. Casi todos sus sueños ocurrían en escenarios fuera de nuestro propio cosmos, montañas de estalagmitas negras, picos y conos en medio de valles de cráteres y soles muertos, ciudades de piedra en las estrellas. Estos eran lugares comunes. A veces caminaba o volaba, se tambaleaba o se movía de maneras innombrables con las razas indescriptibles de otros planetas. Monstruos que de hecho podía describir, pero había ciertas inteligencias que existían solo en un estado gaseoso y nebuloso, y otras que eran simplemente la encarnación de una fuerza inconcebible. Gordon siempre fue consciente de que él mismo estaba presente en todos los sueños. A pesar de las aventuras asombrosas y a menudo desconcertantes que describió con tanta ligereza, afirmó que ninguna de estas imágenes del sueño podía clasificarse como pesadillas. Nunca había sentido miedo. De hecho, a veces experimentaba un curioso cambio de identidad, de modo que consideró sus sueños como naturales y su vida de vigilia como irreal. Lo interrogué lo más profundamente posible y no tuvo ninguna explicación que ofrecer. Su historia familiar había sido normal en este y en todos los demás aspectos, aunque uno de sus antepasados había sido un mago en Gales. Él mismo no era un hombre supersticioso, pero se vio obligado a admitir que algunos de sus sueños coincidían curiosamente con pasajes descriptivos de libros como el Necronomicon, Los misterios del gusano y el libro de Avon.
pero había experimentado sueños similares mucho antes de que su mente lo impulsara a leer los oscuros volúmenes mencionados anteriormente. Estaba seguro de haber visto a Sosad y Yugoth antes del momento en que supo de su existencia semimítica en la tradición legendaria de la antigüedad. Pudo describir a Nyarlathotep y Yog-Sothoth a partir de lo que afirmó ser un contacto real en el sueño con estas entidades alegóricas. Me impresionaron profundamente estas declaraciones, y finalmente me vi obligado a admitir que no tenía una explicación lógica que ofrecer. Él mismo se tomaba el asunto tan en serio que yo nunca traté de burlarme de él ni de ridiculizarlo. De hecho, cada vez que escribía una nueva historia le preguntaba seriamente sobre el sueño que le había inspirado, y durante varios años me contó esas cosas en nuestras reuniones semanales. Pero fue en ese momento cuando entró en esa fase de la escritura que lo desfavoreció en general. Las revistas que se ocupaban de su trabajo comenzaron a rechazar algunos de los manuscritos por considerarlos demasiado horribles y repugnantes para el gusto popular. Su primer libro publicado, Night Gaunt, fue un fracaso debido a la morbosidad de su tema. Sentí un cambio sutil en su estilo y temas. Ya no se adhería a la motivación convencional de la trama. Comenzó a contar sus historias en primera persona, pero el narrador no era un ser humano. Su elección de palabras indicaba claramente hiperestesia. En respuesta a mis protestas sobre la introducción de ideas no humanas, argumentó que una historia realmente extraña debe contarse desde el punto de vista del monstruo o entidad en sí. Esta no era una teoría nueva para mí, pero me opuse a la nota sorprendentemente morbosa que ahora enfatizaban sus historias. Además, sus personajes no humanos no eran ghouls, hombres lobo o vampiros convencionales. En cambio, presentaba demonios, criaturas engendradas por estrellas, e incluso escribió un cuento sobre una inteligencia incorpórea que llamó el principio del mal. Esta materia no solo era metafísica y oscura, también estaba más allá de cualquier concepto normal de pensamiento. Las ideas y teorías que exponía se estaban volviendo absolutamente blasfemas. Considere su declaración de apertura en El alma del caos. Este mundo no es más que una pequeña isla en el oscuro mar del infinito, y hay horrores arremolinándose a nuestro alrededor. ¿A nuestro alrededor? Mejor digamos entre nosotros. Lo sé, porque los he visto en mis sueños, y hay más cosas en este mundo de las que la cordura puede ver jamás. El alma del caos, por cierto, fue el primero de sus 4 libros impresos en forma privada. Para entonces había perdido todo contacto con los editores y revistas habituales. Dejó también a la mayoría de sus corresponsales y se concentró en unos pocos pensadores excéntricos de Oriente. Su actitud hacia mí también estaba cambiando. Ya no me exponía a sus sueños ni esbozaba teorías de trama y estilo. Ya no lo visitaba muy a menudo, y rechazó mis propuestas con inconfundible brutalidad. Por otro lado, no me gustaron algunos de los libros nuevos de su biblioteca. El ocultismo está bien para un estudio, pero los arcanos de pesadilla del Cult de Ghoul y el Damonolorum no conducen a un estado mental saludable. Además, sus últimos manuscritos privados eran casi demasiado descabellados. No me impresionó tan favorablemente la seriedad con la que trató ciertas tradiciones crípticas. Algunas de sus ideas eran demasiado fuertes. En otro siglo habría sido perseguido por hechicería si se atreviera a expresar la mitad de las creencias contenidas en estos escritos. Había otros factores que me hacían evitarlo. Sus tendencias ermitañas parecían visiblemente acentuadas. Nunca más salió, me dijo, ni siquiera a caminar en el patio. Alimentos y otras necesidades eran entregadas semanalmente en su puerta. Por la noche no dejaba más luz que una pequeña lámpara dentro del estudio. Todo lo que comentó voluntariamente sobre esta rígida rutina fue evasivo. Dijo que pasaba todo su tiempo durmiendo y escribiendo. Estaba más delgado, más pálido, y se movía con modales más místicos y soñadores que nunca. Pensé en las drogas. Parecía un adicto típico, pero sus ojos no eran los globos de fuego febriles que caracterizan al comedor de hachís, y el opio no había deteriorado su físico. Entonces yo mismo sospeché locura. Su forma indiferente de hablar y su recelosa negativa a profundizar en cualquier tema de conversación podría deberse a algún trastorno nervioso. Era por naturaleza susceptible a ciertas características esquizoides. Quizás estaba trastornado. Ciertamente, lo que dijo al final sobre sus sueños recientes tendió a corroborar mi teoría. Mientras viva, nunca olvidaré esa discusión final sobre los sueños, por razones que pronto se harán evidentes. Me contó sus últimas historias con cierta desgana. Sí, estaban inspiradas en sueños como el resto. No las había escrito para el consumo público, y los editores podían irse al infierno por todo lo que le importaba. Las escribió porque le habían dicho que las escribiera. Sí, dicho, por la criatura en sus sueños, por supuesto. No le importaba hablar de eso. Le urgí. Ahora desearía no haberlo hecho. Tal vez podría haberme ahorrado el conocimiento que sigue. Edgar Jenkins Gordon, sentado allí en la amplia ventana, con ojos que igualaban la leprosa luz de la luna en la espantosa intensidad de su pálido resplandor,
Dijo: Ahora entiendo mis sueños. Fui elegido desde el principio para ser el Mesías, el mensajero de su palabra. No me estoy volviendo religioso. No estoy hablando de un Dios en el sentido ordinario que los hombres usan para designar cualquier poder que no pueden entender. Hablo del oscuro. Has leído acerca de él en los libros que te mostré. El mensajero del demonio lo llaman. Pero todo eso es alegórico. Él no es maligno, porque no existe el mal. Él es simplemente un extraño, y yo voy a ser su mensajero en la tierra. No te inquietes tanto. No estoy loco. Ya has oído hablar de todo esto antes. Cómo los pueblos antiguos adoraban fuerzas que una vez se manifestaron físicamente en la tierra, como el oscuro. Las leyendas son tontas, por supuesto. No es un destructor, simplemente una inteligencia superior que desea obtener una relación con las mentes humanas para permitir ciertos intercambios entre la humanidad y los que están más allá. Me hablaba en sueños. Me dijo que escribiera mis libros y los distribuyera. Cuando llegue el momento adecuado, nos uniremos y revelaremos algunos de los secretos del cosmos que los hombres solo han adivinado o incluso percibido en sueños. Por eso siempre he soñado. Fui elegido para aprender. Por eso mis sueños me han mostrado tales cosas. Yugoth, Nyarlathotep y todo lo demás. Ahora me preparan para mi apostolado. No puedo decirte mucho más. Debo escribir y dormir mucho en día para poder aprender más rápido. ¿Quién es este oscuro? No puedo decirte más. Supongo que ya piensas que estoy loco. Bueno, tienes muchos partidarios de esa teoría, pero no lo estoy. Es verdad. ¿Recuerdas lo que te he dicho sobre mis sueños? ¿Cómo siguieron creciendo en intensidad? Bien, hace varios meses tuve algunas secuencias de sueños diferentes. Estaba en la oscuridad, no en la oscuridad ordinaria, ya sabes, sino en la absoluta oscuridad más allá del espacio. No se puede describir en conceptos tridimensionales o patrones de pensamiento. La oscuridad tiene un sonido y un ritmo similar a la respiración, porque está viva. Yo era simplemente una mente incorpórea allí, cuando lo vi a él. Salió de la oscuridad y se comunicó conmigo, no con palabras. Estoy agradecido de que mis sueños anteriores se hubieran arreglado de tal manera que me inmunizaran contra el horror visual. De lo contrario, nunca habría podido soportar la visión. Verás, él no es como los humanos, y la forma que eligió usar es bastante horrible. Pero una vez comprendas, te darás cuenta de que la forma es tan alegórica como las otras leyendas que los hombres ignorantes han fomentado sobre él y otros. Se parece a una concepción medieval del demonio Asmodeo, negro por todas partes y peludo, con un hocico como un cerdo, ojos verdes y las garras y colmillos de una bestia salvaje. Sin embargo, no me asusté después de que él se comunicó. Verás, él usa esa forma simplemente porque la gente tonta en la antigüedad creía que se veía de esa manera. La creencia en masa tiene una curiosa influencia sobre las fuerzas intangibles, ¿comprendes? Las fuerzas del mal les han hecho asumir el aspecto de la maldad, pero él no quiere hacer daño. Ojalá pudiera repetir alguna de las cosas que me ha dicho. Sí, lo he visto todas las noches desde entonces, pero prometí no revelar nada hasta que llegue el día. Ahora que lo entiendo, ya no estoy interesado en escribir para la manada. Me temo que la humanidad no significa nada para mí. Puedes irte y reírte de mí todo lo que quieras. Todo lo que puedo decir es que nada en mis libros ha sido exagerado en lo más mínimo, y que solo tienen destellos infinitesimales de las últimas revelaciones que acechan más allá de la conciencia. Pronto llegará el día que él ha designado. Entonces el mundo entero aprenderá la verdad. Hasta entonces será mejor que te mantengas alejado. No puedo ser molestado, y cada noche las impresiones se hacen más fuertes. Ahora duermo 18 horas al día, a veces, porque hay tantas cosas que él desea decirme, tanto para aprender. Cuando llegue el día seré la divinidad. Él me ha prometido que de alguna manera me encarnaré con él. Tal era la sustancia de su monólogo. Me fui poco después de eso. No había nada que pudiera decir o hacer. Pero luego pensé mucho en lo que me había dicho. Se había ido del todo. Pobre amigo,
y era evidente que un mes en estas condiciones lo llevaría al límite. Me sentí sinceramente arrepentido y profundamente preocupado por la tragedia. Después de todo, había sido mi amigo y mentor durante muchos años, y era un genio. Una lástima, en verdad. Aún así, tenía una historia extraña e inquietantemente coherente. Ciertamente se ajustaba a sus anteriores aclamaciones de la vida onírica, y el trasfondo legendario era auténtico, si es que hay que creer en el Necronomicon. Me pregunté si su oscuro estaba remotamente relacionado con la fábula de Nyarlathotep, o el demonio oscuro de los rituales del aquelarre de las brujas. Pero todas esas tonterías sobre el día y ser un mesías en la tierra eran demasiado absurdas. ¿Qué quiso decir con la promesa del oscuro de encarnarse en Gordon? La posesión demoníaca es una antigua creencia acreditada solo por los supersticiosos. Sí, pensé mucho en todo el asunto. Durante varias semanas investigué un poco por mi cuenta, releí los últimos libros, mantuve correspondencia con los antiguos editores de Gordon, dejé notas a sus viejos amigos, e incluso estudié algunos de los viejos tomos mágicos yo mismo. No obtuve nada tangible, excepto una creciente comprensión de que debía hacer algo para salvar a Gordon de sí mismo. Temía terriblemente por la mente del hombre, y sabía que debía hacer algo rápidamente. Así que una noche, unas 3 semanas después de nuestra última reunión, comencé a caminar hacia su casa. Tenía la intención de suplicarle, si era posible, que se sometiera a un reconocimiento médico. No puedo decir por qué me metí el revólver en el bolsillo. Algún instinto interior me advirtió que podía encontrar una respuesta violenta. En cualquier caso, tenía la pistola en mi abrigo y agarré la culata con firmeza mientras recorría algunas de las calles más oscuras que conducían a su antigua vivienda en Cedar Street. Era una noche sin luna, con ominosos indicios de una tormenta a la vista. El pequeño viento que advierte de la llegada de la lluvia ya estaba suspirando en los árboles, y de vez en cuando resplandecían rayos en el oeste. Mi mente era un revoltijo caótico de aprensión, ansiedad, determinación y desconcierto. Ni siquiera sabía qué iba a hacer o decir una vez que viera a Gordon. Seguí preguntándome qué le había pasado en las últimas semanas, si el día del que hablaba se acercaba por fin. Esa noche era la noche de Walpurgis. La casa estaba a oscuras. Llamé y llamé, pero no hubo respuesta. La puerta se abrió bajo el impacto de mi hombro. El ruido de la madera astillada fue ahogado por el primer trueno en lo alto. Caminé por el pasillo hasta el estudio. Todo estaba oscuro. Abrí la puerta del estudio. Había un hombre durmiendo en el sofá junto a la ventana. Sin duda era Edgar Gordon. ¿Con qué estaba soñando? ¿Había vuelto a encontrar al oscuro en sus sueños? El oscuro, con aspecto de Asmodeo, negro y peludo, con ojos verdes, hocico de cerdo y garras y colmillos de alguna bestia salvaje. El oscuro que le contó sobre el día en que Gordon debería encarnarse con él. ¿Estaba soñando con todo esto en la noche de Walpurgis? Accioné el interruptor de la luz, pero un relámpago se adelantó. Duró solo un segundo, pero fue lo suficientemente brillante como para iluminar toda la habitación. Vi las paredes, los muebles, los terribles manuscritos garabateados sobre la mesa. Luego disparé 3 tiros antes de que se apagara el último parpadeo. Hubo un único grito sobrenatural que afortunadamente se ahogó en un nuevo estallido de truenos. Nunca encendí la luz, solo recogí los papeles sobre la mesa y salí corriendo a la lluvia. De camino a casa, la lluvia se mezclaba con las lágrimas en mi rostro y hacía eco de cada nuevo rugido del trueno con un sollozo de miedo mortal. No pude soportar los rayos y me protegí los ojos mientras corría a ciegas hacia la oscuridad de mis propias habitaciones. Allí quemé los papeles que había traído, sin leerlos. No tenía la necesidad de eso, porque no había nada más que saber. Eso fue hace semanas. Cuando finalmente entraron en la casa de Gordon, no se encontró ningún cuerpo, solo un traje vacío que parecía haber sido arrojado descuidadamente sobre el sofá. No se había alterado nada más, pero la policía señala la ausencia de los papeles de Gordon como una indicación de que se los llevó cuando desapareció. Estoy muy contento de que no se haya encontrado nada más, y me contentaría con guardar silencio, si no fuera por el hecho de que Gordon es considerado un loco. Una vez también pensé que lo estaba. Por eso debo hablar. Después de eso me iré de aquí. Quiero olvidar tanto como pueda. Tengo suerte de no soñar. No, Edgar Gordon no estaba loco. Era un genio y un buen hombre. Dijo la verdad en sus libros sobre los horrores que nos rodean y que están entre nosotros. No me atrevo a decir todo lo que ahora creo sobre sus sueños, y si sus últimas historias fueron ciertas o no.
Esos últimos sueños sobre el oscuro, sobre la espera del día adecuado para encarnar en Gordon, ahora sé lo que significan, y me estremezco al pensar en lo que podría haber sucedido si no hubiese ido a su casa esa noche, si hubiese despertado. Doy gracias a Dios de haber llegado a tiempo, aunque el recuerdo es un horror inquietante que no puedo soportar. Yo también tuve suerte de haber llevado el revólver, porque cuando ese relámpago atravesó la habitación, vi lo que dormía sobre el sofá. A eso le disparé. Eso es lo que me envió a gritar a la tormenta, y eso es lo que me asegura que Gordon no estaba loco, sino que decía la verdad, porque la encarnación había ocurrido. Allí, en el sofá, vestido con la ropa de Edgar Jenkins Gordon, yacía un demonio como Asmodeo, una criatura negra y peluda, con hocico de cerdo, ojos verdes y terribles colmillos y garras de alguna bestia salvaje. Era el oscuro de los sueños de Edgar Gordon.